Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Si somos honestos y suena feo, pero es la realidad, el cielo es una fantasía. Y por eso me gusta también donde dice aquí, seamos humildes en nuestra búsqueda de Dios, entendiendo que no lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo. Yo creo que el progresismo es muy claro en eso. Poco progresista va a venirle a decir yo tengo la verdad absoluta. Y la mayoría del cristianismo fundamental lo único que hace es predicar yo tengo la verdad absoluta. Dios hace todas las cosas nuevas, menos el entendimiento de la Biblia, ¿verdad? Esa no. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. ¿Qué encontraron en el research? ¿Encontraron algo que les sorprendió? ¿Encontraron algo que les decepcionó del tema o más bien los reforzó o algo así? En lo personal a mí me gustó bastante lo que encontré, porque al final de cuentas me ayudó a ir conectando con distintas ideas que siempre he tenido y darme cuenta que tienen literalmente siglos en el aire. Es algo muy, muy aliviador. Y saber que hay organizaciones que ya están haciendo lo que a mí se me hace una utopía el día de hoy, y ver que hay quien ya lo está logrando también es como de no está tan fuera de lo que se busca. ¿Y usted, Jacob? Bueno, lo que yo lo que vi es como que hay mucho hate hacia esto, ¿no? Lo primero que me encontré fue el Cross-Examined, que hablan de la, pues, que es una visión empobrecida de la Biblia, que solamente estaban buscando satisfacer sentimientos, que cómo se atreven a querer reinterpretar las doctrinas, ¿no? Y bueno, y entonces más que nada es eso, ¿no? Es como todo esto es pecado y no le gusta a Dios, ¿no? Y les asusta a la gente. Y es como, bueno, para lo que yo vi es como decir, es que siempre hemos pensado de esta manera, ¿por qué quieres cambiarlo? O sea, algo así es como... Sí, correcto. Porque hacen el debate desde el principio, lo dividen en progresismo con el cristianismo tradicional o con el cristianismo histórico, es como ellos lo ponen. Entonces es nosotros, el cristianismo histórico, hemos sido esto, hemos creído esto y ahora ustedes quieren venir a cambiar. Pero la verdad es así como, ¿cuál de todos los cristianismos históricos? Porque usted me está diciendo como que todos los cristianos han creído lo mismo siempre desde el principio, que nunca ha habido debate, que nunca ha habido nada. Y es así como, brother, estás súper erróneo en tu entendimiento de la historia del cristianismo si usted cree que existe solo un cristianismo histórico. Entonces... Yo encontré, no sé si son dos puntos, si sean los puntos centrales, porque no encontré algo así como definir el progresista, ¿no? El cristianismo progresista, pero como decir el feminismo y la liberación sexual, como que vinieran a ser los dos puntos base, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Yo sí. Yo vi más puntos. Yo sí me encontré también con algunos puntos claves de lo que es ahorita se considera como el progresismo, cristianismo progresista. Y de hecho se llaman las afirmaciones de Phoenix. Te las pasé, ¿no, Andrés? Hace unos días. Sí, me encantó. Y
es como lo que envuelve lo que significa ser cristiano progresista. Lo que pasa y es la verdad que se me hicieron muy, muy buenas. lo que yo siento que lo que dice Jacob es como el cristianismo tradicional está llevando al cristianismo progresivo a dos puntos muy básicos, pero obviamente es mucho más que eso y al mismo tiempo es menos que eso. Entonces, Claro. si quiere, empecemos de un solo. Bienvenidos a Conciencia Podcast. Una vez más, hoy vamos a estar hablando de cristianismo progresivo y tenemos dos invitados. Todos los invitados son siempre especiales, entonces yo ya ni voy a decir que todos son especiales porque siempre todos son especiales. El primero es un invitado que va a estar aquí muy seguido. Es casi parte de Conciencia, solamente que por diferentes problemas de scheduling tal vez no aparezca siempre, pero yo tengo fe de que siempre pueda estar aquí. Ya David dice, si yo puedo grabar el día que graban, yo me meto. Entonces, David López, mae, ¿cómo está? Aquí feliz de estar en Conciencia, súper contento de estar grabando un episodio más. Y sí, esperemos que el universo conspire de manera favorable para poder estar en los episodios que vienen. Siempre es un gusto poder platicar contigo y las ideas geniales que van saliendo para conversaciones. Así que encantado de estar acá. Y el segundo invitado es Jacob Figueroa. Jacob es, puedo decir ya que es un amigo. Tenemos tiempo de estar hablando. Jacob también es de México. Jacob es parte de la comunidad de Conciencia. Acaba de sacar podcast nuevo. Se llama Pues Podcast con unos amigos. No es necesariamente un podcast cristiano, pero es un podcast conversacional tipo Conciencia y es la verdad muy bueno, tocan temas muy buenos. Jacob creo que es el único cristiano y siempre trata de tirar ahí unas perlitas celestiales en el asunto, pero es muy divertido. Les recomiendo a todos ir a buscar Pues Podcast. Vamos a tener en los links, en las notas de todas formas. Pero Jacob, ¿cómo estás, bro? Muy bien, muchas gracias por esa introducción, Andy. Muy contento de estar aquí en Conciencia y más que me toca, bueno, por lo menos yo no lo sabía. Yo creo que me toca dar el recibimiento aquí de David como miembro de Conciencia. Qué bueno, es muy grato escuchar a David todo el conocimiento que él aporta. Sí voy a decir que estoy un poco triste porque pues no podemos escuchar, yo quería escuchar a Frank también, quería escuchar a Anthony, quería escuchar a Ivo, pero bueno, esperemos que alguna vez podamos tener otro episodio de Conciencia con esas voces que también son muy necesarias. Sí, ojalá en el futuro de nuevo podamos, pero ahorita Frank, Tony y Ivo están todos en unas merecidas vacaciones, entonces por eso es que estamos acudiendo. El asunto es esto, digamos, no sé si ustedes han escuchado el chisme de Spider-Man cuando le pertenecía a Sony y todo lo que Marvel hizo para tratar de agarrar a Spider. Algo así me ha tocado con David, ha sido una cosa horrible de papeles, abogados, dineros, una cosa horrible, pero finalmente hay posibilidades de que el contrato se cierre pronto y por mientras David va a estar de invitado exclusivo y ojalá ahorita lo podamos hacer participante ya oficial. Pero el tema que queremos hablar hoy y la razón que quiero hablar de esto es porque se me hace interesante pensar que ya tocamos un episodio exclusivamente de deconstrucción y recibí muchísimos mensajes porque aunque la gente escucha los términos, no saben bien qué significa. Entonces la gente estaba muy contenta de que pudo decir como gracias por hacer un episodio 100% de deconstrucción para poder entender qué es lo que significa, para saber en dónde estoy, para como aclarar las cosas. Quiero que sea un episodio muy parecido a esto. Vamos a estar hablando de cristianismo progresivo y es que ahorita se está poniendo de moda que todo el mundo está atacando a los pobres cristianos progresistas. Entonces queremos hacer un episodio exclusivo de qué es el cristianismo progresista, que no es el cristianismo progresista, por qué los apologetas del momento en Latinoamérica le tienen tanto pánico. Podemos ver a un Jorge Gil de Cross Examining Español, podemos ver a un Santiago Alarcón. O sea, los posts que ponen es así como corran, huyan. Cross Examine en inglés le ha tirado muchísimo también a todo el movimiento. Cross Examine y Frank Turek en inglés están diciendo esto es casi peor que los ateos. Es peor que uno de nuestros hijos escuche de cristianismo progresivo a que escuche de un ateo. Entonces es así como, wait,
¿qué es el miedo? Y después cuando vamos a ver las explicaciones que ellos dicen de lo que significa ser progresista, es así como, brother, no estamos... No estás tan en lo correcto. Entonces, este episodio es 100% progresismo y hablemos de él, hablemos de qué es, de qué no es y para tal vez poder cerrar una página de este tema. Obviamente, ni Jacob ni David y yo somos como los profetas del progresismo en Latinoamérica, pero yo creo que entiendo bien la idea de dónde viene el progresismo. Yo sigo el progresismo desde hace mucho en el lado aquí de Estados Unidos, en la iglesia americana. Y hasta ahorita es que finalmente, digamos, hasta hace como unos 2 años es que estamos viendo que están saliendo podcasts de chavalos más progresistas hablando de un cristianismo progresista, saliendo básicamente de la caja que nos ha enseñado. A mí me gusta mucho criticar el hecho de que Latinoamérica ha estado bajo el imperio y un monopolio teológico de muchas editoriales y muchas compañías cristianas que solo traducen ciertos libros de ciertas teologías que a ellos les conviene, pero aquí en Estados Unidos y en inglés tenemos acceso a muchísimos más autores. Ahora que los podcasts están de moda, casi todos los autores tienen podcast porque es muchísimo más fácil. Digamos, el proceso de un libro dura de 1.5 a 2 años en escribirlo, editarlo, en que lo firmen, en que una editorial lo agarre, en que lo dupliquen, en que lo manden a las librerías, pero un podcast es algo tan instantáneo. Entonces podemos ver, digamos, como un Pete Enns, que es uno de mis escritores favoritos, que aunque todavía sigue haciendo sus libros, ahora los libros que está haciendo son basados en cosas que ya tiene tiempo de estar hablando en sus podcasts. Entonces los libros, aunque sí traen todo más condensado, el material no es nuevo porque en los podcasts ya vienen hablando de esto, entonces es mucho más inmediato. Entonces yo pienso que esto es una de las cosas que está haciendo que los muchachos en Latinoamérica estén redescubriendo un montón de cosas también. A mí me da muchísima risa, por ejemplo, ver que muchos, digamos, de los yo no sé si me voy a meter en problemas por decir esto. Muchos de los relevantes en Latinoamérica son chavalos que entienden muy bien inglés y van y se leen escritores gringos y entonces van a sus conferencias a dar prédicas de chavalos gringos que están haciendo cosas desde hace tiempo, pero como el inglés no es tan fácil tal vez en Latinoamérica, los muchachos lo ven como esto maravilloso que nos está enseñando y es así como, sí, brother, o sea, todo es un cierto recicle, conciencia, 100% reciclaje también de muchísimas de las podcasts y libros que nosotros escuchamos, pero no es nada nuevo. Entonces, este acceso a tener a un cierto idioma, a un idioma que tiene más libertad, digamos, los autores más progresistas pueden ir y hacer libros y venderlos y no necesitan burocracia, no necesitan compañías, porque aquí es más fácil ese tipo de cosas. Digamos, un chavalo en Latinoamérica que quiere hacer un libro que sea progresista o medio hereje, o sea, hace 2 años o hace 4 o 5 años, o sea, ¿qué editorial lo iba a publicar? No existía. Ahorita, gracias a Dios, existen unas cuantas. Entonces, yo creo que por eso es que las cosas están cambiando. Pero pucha, ya hablé mucho, ¿sabes? Sí, no, y eso está chido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace tiempo que me llamó mucho la atención investigar el tema, ¿no? Porque a veces me preguntaban, oye, tú eres progresista y especialmente llegan mensajes, ¿no? Es que tus ideas son muy progresistas y no eres cristiano porque los cristianos progresistas no son cristianos. Así un buen de argumentos que van saliendo. Pero al mismo tiempo, yo me hacía esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es ser progresista? Porque a veces pensamos que progresista es nada más sinónimo de tener ideas distintas a los del dogma. Y aunque es parte de, no lo es todo. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue hace tiempo que busqué podcasts. A mí me encanta escuchar podcasts y busqué en el buscador, así como de cristianismo progresista, a ver qué me salía. Y lo único que me salía era contra el cristianismo progresista. O sea, no me salió ni un solo episodio, al menos en español. Correcto. No encontré nada que hablara explicando qué es, ¿no? Así que qué chido que hoy estamos hablando de esto. Todos eran como de que no, los progresistas son tal como dijo hace rato Jacob, ¿no? O sea, lo peor que los ateos y los progresistas son estos que están a favor del aborto o a favor del matrimonio LGBTQ, pero hasta ahí, ¿no? Como dijo hace un momento, se cierra y parece que eso es ser todo, ¿no? Ser progresista ahí termina. Y viendo y buscando, tal como dices, ¿no? En inglés sí hay muchísimos más recursos y aunque también en promedio son más los que hablan en contra de que ni explicando de qué trata, ¿no? O qué es el progresismo. Y creo que eso al final de cuentas termina también trayendo ideas equivocadas y tal personas rechazando el término progresista cuando serían progresistas en realidad y también, ¿no? Personas acusando de progresistas a otros que nada que ver, ni al caso.
Así que sí, es muy interesante lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Crear el primer episodio que esté ahí en línea, en podcast en español, que hable explicando qué es el progresismo y no nada más diciendo que es la última trompeta del apocalipsis. Literal, escuché que eso decía, era un pastor de Honduras que tiene un podcast y fue el primero que me salió tanto en Apple Podcasts como en Spotify. Y sí, no, él decía, del progresismo es la última trompeta del apocalipsis. Y yo como de, dude, no sé de dónde saca esas ideas. Y de hecho, en mi caso también hice un pequeño research o empecé a preguntar aquí a conocidos, ¿no? A conocidos míos, amigos, que si habían escuchado sobre el término de cristianismo progresista, pero realmente las personas a las que me acerqué, nadie lo había escuchado, ¿no? Ni siquiera saber el término, o sea, haberlo escuchado en alguna otra conversación o en algún otro lugar. Y creo que tiene que ver algo como lo que dice Andrés, ¿no? Que mucho de esto, por ejemplo, en esta zona de México donde yo estoy, como que no es, no es tan común o no se usa tanto, no es una metrópoli muy grande. Creo que donde tú estás, David, creo que todavía hay más información que aquí donde yo estoy. Entonces, cosas como esta, así como mucha información que está a lo mejor en inglés y mucha gente no se nutre, no busca esta información o no busca podcast. De hecho, de la gente que me rodeo, no hay mucha gente que escuche podcast, ¿no? En realidad, sino que es muchos cristianos que solamente pues lo que se les dice ahí en la iglesia y con eso es con lo que se quedan, ¿no? Yo pienso que por eso es que amo este formato, porque este formato ha abierto las puertas a más voces y lo he dicho varias veces, lo he dicho yo creo en el podcast de Dice Así, donde una de las cosas que amo es que por cientos de años la iglesia nos ha dicho que hay dos tipos de personas, el clero, que son los únicos que pueden hablar de la palabra de Dios o de teología o cosas así, y los laicos, que somos los que nos sentamos a escuchar nada más. Y el podcasting le está abriendo la voz a personas que no deberían estar hablando de Dios porque no son clero, pero que tienen opiniones súper importantes de los temas. Y una de las cosas que a mí me encanta más, digamos, de este tipo de cristianismo progresivo y las cosas que se hablan es que no estamos cerrados a esta idea imperialista o capitalista o jerárquica de que solo ciertas personas tienen derecho a decir ciertas cosas. Entonces, algo que está sucediendo es las personas que se sienten más atacadas por el cristianismo progresivo son iglesias grandes, son líderes que tienen mucha influencia. Es el cristianismo evangélico blanco, por ejemplo, detesta la idea del progresismo porque le está quitando el poder a la persona que por mucho tiempo se ha sentido demasiado cómoda teniendo el poder. Entonces, algo que sucede es el cristianismo gringo es un cristianismo imperialista que le encanta ir a conquistar países y mandar misioneros, ir a África, pero, o sea, adentro de hacer el bien también está la conquista de la teología. Ellos quieren conquistar la teología gringa americana a todos los países del mundo. Y algo que está sucediendo es que muchos de los países, por ejemplo, África, por ejemplo, muchos lugares asiáticos, no quieren misioneros blancos porque ellos dicen, ustedes van a venir a darnos su teología imperialista blanca y nosotros tenemos una teología que está muy bien, que nos ha servido, que nos gusta, que nos mantiene contentos. Entonces, la gente aún así, el mundo entero se está apagando, no quiere escuchar, está cerrando sus oídos a todo este movimiento de cristianismo blanco que por años ha sido el motor que ha movido realmente el cristianismo, pero es que ya la gente está un poquitillo cansadilla y tienen todo el derecho. Entonces es increíble, digamos, escuchar testimonios de pastores que van a, digamos, a lugares de China a tratar de reunirse con personas cristianas que se están reuniendo por secreto, pero esas personas dicen, no, yo no quiero reunirme con este misionero gringo, ¿entiende? Porque va a venir a echarnos a perder nuestro cristianismo. Y sí hay algo que a mí me gustaría decir desde el principio, esto del progresismo cristiano tiene mucho que ver con privilegio también. O sea, nosotros vivimos, bueno, yo en Estados Unidos, Latinoamérica relativamente está muy bien también como para poder decir, es gracias a que tenemos cierto privilegio, a que tenemos educación, a que tenemos acceso al internet, a que tenemos acceso a escritores, a pensadores, que podemos darnos el lujo de poder cuestionar, de hacer preguntas, de indagar, pero hay muchísimas personas en el mundo que lo único que tienen es la Biblia y esa Biblia es más que suficiente para, o sea, que su cristianismo está completo con eso y no necesitan absolutamente nada más. Entonces, digamos, algo importante que yo pienso que podríamos empezar con esto, el cristianismo progresivo, es que el cristianismo progresivo
progresivo no es imperialista y no anda convirtiendo a nadie. Lo que nos encanta es crear conversaciones. Es extremadamente importante que haya un diálogo abierto de montones de cosas, incluyendo las cosas difíciles que la iglesia no quiere hablar, pero no anda convirtiendo. Eso que dices está súper chido, ¿no? Porque creo que uno de los problemas más grandes con la perspectiva conservadora hacia el progresista, y no solamente en la religión, sino en todo, es esa idea, ¿no? Como el conservador es tan acostumbrado a adoctrinar, ya que todos piensan como él, cuando escucha una idea nueva, piensa que se la quieren imponer. Y por ejemplo, en el progresismo social, que está el matrimonio igualitario, que está el libre derecho a que las mujeres decidan si abortar o no abortar. Por ejemplo, cuando tú levantas la voz a favor de eso, piensan los conservadores como de, lo que están diciendo es que todas las mujeres tienen que abortar a partir de ahora. Es como de, no, espérate. O sea, el discurso no va por ahí. O sea, el discurso va a que haya el derecho, la despenalización para que cada mujer pueda decidir qué quiere hacer. Y eso significa que la gran mayoría va a decidir tener a sus bebés, pero las que decidan no tenerlo lo hacen con un espacio seguro, sabiéndose seguras, teniendo las herramientas, no siendo condenadas por hacerlo. Entonces pasa lo mismo en las distintas vertientes de progresismo, ¿no? Surge una idea y como el conservador ya está acostumbrado a imponer porque viene desde esta idea de imperialista, te escucho una nueva idea y no me la digas porque yo no quiero creer como tú. No, pues espérate, o sea, no tienes que creer como yo, nada más te estoy diciendo que hay más opciones sobre la mesa y creo que es algo muy importante de poder dejar claro, ¿no? Del progresismo. O sea, ser progresista, una de sus banderas es el libre pensamiento, ¿no? O sea, de hecho surge como un movimiento donde el criterio se amplía y se busca esto, el libre pensamiento. El libre pensamiento significa que todos tenemos oportunidad de pensar de distinta manera y aún así poder hacer comunidades, aún así poder crear proyectos sociales juntos, poder avanzar juntos y todo con un fin. O sea, al final de cuentas, si buscamos cuál es el fin principal del progresismo, es el bienestar común. O sea, el estado de bienestar en cualquiera de las distintas áreas, ¿no? Progresismo político, progresismo social, progresismo religioso, es el estado de bienestar de las personas. Y al final esto me llevó a mí a grabar un episodio en mi podcast personal que se llama Jesús fue progresista, ¿no? Porque o sea, el progresismo no es algo de hoy, es algo que tiene literalmente milenios, es tan antiguo que incluso Jesús mismo fue una persona que fue progresista, porque si progresista es aquel que busca el bienestar social, que busca defender los derechos civiles, que busca que todos tengan una misma participación, tal como decías, ¿no? O sea, que no solamente el clero pueda decir qué onda, sino que todos podamos decir, bueno, ahí suena hipócrita, ¿va? Porque yo soy clero, pero que todos los que no son clero también tengan la misma voz. O sea, de eso se trata. O sea, la participación igualitaria de todos y todas, la redistribución de los derechos y oportunidades. Eso es el progresismo. Al final de cuentas, creo que los cimientos del cristianismo son muchísimo más progresistas que conservadores. Así que hay que cambiar el chip, ¿no? Pero yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, el problema hacia el progresismo es el libre pensamiento, porque el libre pensamiento es una amenaza al poder. ¿Por qué? Porque el poder necesita o busca que todos piensen como él piensa, más bien busca imponer el pensamiento o cuál es la forma, cuál es la idea que se va a tener. Cuando vemos a un Jesús junto con sus compañeros fariseos discutiendo y buscando vamos a decir así, rebotando ideas y buscando la mejor interpretación o la mejor forma de entender o de avanzar en el conocimiento, en el entendimiento de Dios y de las escrituras que hasta ese momento tenían, ¿no? Pero ahorita el tema es ese, ¿no? El tema es que el poder o las personas que están en autoridad o en esos puestos lo ven como una amenaza porque amenaza las ideas que ellos tienen, ¿no? O sea, o la uniformidad que ellos buscan esperar para poder seguir manteniendo, bueno, a lo mejor suena muy, no sé, muy conspiranoico lo que digo, ¿no? Pero manteniendo control sobre las personas. No sé si es una exageración, pero... No es exageración para nada. No es exageración. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que, digamos, la definición más básica de progresismo es avance. Entonces, la idea central del progresismo, ya sea político o religioso o del que usted quiera irse a filosóficamente desde que se empezó a utilizar la palabra progresismo para tocar cualquier tema, es un avance. Pero la religión lo que le encanta es mantenernos estancados en una sola idea. Entonces, ese avance
es realmente peligroso para ellos, porque una de las cosas que sucede es que adentro del cristianismo progresista está el asunto de libre pensamiento. Entonces, digamos, ya lo que ha fundamentado el cristianismo por muchísimos años, que son tradiciones, en ese momento ya no tienen tanta fuerza porque ya se le da una libertad a que las tradiciones pueden ser reinterpretadas de muchos modos, y no solo tradiciones, digamos, hasta mismos términos literales. Un ejemplo grandísimo es que la iglesia por años nos ha enseñado que la Biblia es inspirada por Dios, pero para ellos la inspiración de Dios quiere decir que Dios dictó palabra por palabra, que salió, digamos, breathed out es en inglés, que es de respirada exhalada por Dios, exhalada por Dios. Pero para nosotros la reinterpretación ahora de la palabra inspiración no es eso mismo, pero nos dejamos la palabra porque de todas formas funciona. Para nosotros ahora la inspiración es el hecho Exacto. de que el hombre está escribiendo inspirado en Dios lo que ellos quieren tratar de entender que es Dios. Pero hay problemas gigantescos en el hecho, digamos, dale David. Okay, sí, o sea, lo que quiero decir es que ahí el problema que yo veo es, por ejemplo, que no, pero puedo decir, es que al final de cuentas, ahorita que estás hablando de la Biblia, ¿no? Las alas más conservadoras o ni siquiera tan conservadoras, incluso los centros, ¿no? Amigos que tenemos en común, Andrés y yo, cuando escuchan que hablamos de la Biblia de esta forma, tienen, es que ¿por qué menosprecian la Biblia? ¿O por qué la desprecian? ¿O por qué la quieren erradicar? Es de, no, en ningún momento dijimos que la queremos eliminar, o sea, en ningún momento queremos dejar de utilizarla, simplemente queremos verla con honestidad. Entonces, creo que es una parte ahí, ¿no? Donde está muy a la defensiva una vez que se habla fuera de la tradición. Y es que, o sea, me encanta que hayas tocado el tema de la Biblia, porque justamente el ver la Biblia con unos ojos honestos fue lo que abrió camino a la teología liberal, que es el cristianismo liberal, y que el cristianismo liberal es como el antecesor del cristianismo progresista. El cristianismo liberal surge en la época de la Ilustración y justamente comenzó con eso, con decir, a ver, espérate, vamos a ver realmente qué es la Biblia. Por siglos nos han dicho que no podemos nosotros estudiarla, cuestionarla, y no nos ha contado un origen súper fantasioso. Entonces vamos a ver realmente cuál es su origen real, ¿no? Y cuando empezaron teólogos alemanes, porque comenzó con la teología alemana a estudiar el origen de la Biblia, a crear una crítica sobre la Biblia, surge toda esta reformulación de las doctrinas. ¿Y por qué antes no se podía? Por eso los pastores alemanes son tan famosos, es lo único que quería decir. Claro. Y el dijo Jacob hace rato, ¿no? Que el control era algo que era importante y por eso el libre pensamiento asustaba tanto. Y sí, lo que pasa es que la mayoría de cristianos jamás se toma el tiempo para preguntarse cómo se originó nuestra fe. Y los que sabemos, muy pocos quieren explicar de manera honesta, porque al final de cuentas, el ego del ser humano quiere control, ¿no? O sea, yo como pastor, hay días que sí digo, si no dijera todo esto, podría manipular bien fácil y obviamente que sería mucho más conveniente para mí. Me haría un mal diezmo. Hace poco estamos en un grupo donde están ustedes también de construcción y ahí les decía, ¿no? Que mi negocio ha estado en una crisis y digo, no manches, o sea, si fuera simplemente positivo y siguiera todas las otras dinámicas, podría estar sin preocupaciones de las crisis financieras en mi negocio, porque pues a fin de cuentas la manipulación saca todo eso, pero no se trata de ahí, porque al final es buscar el bienestar, no la manipulación. Pero el cristianismo como lo conocemos, que surge en la época de los padres de la iglesia, que vienen ya después organizándose con Constantino y todo este rollo varios siglos después, pues surgen con una idea imperialista. Constantino no se convirtió al cristianismo por decir, wow, tuve un encuentro con Jesús. No. Él dijo, esta es una buena oportunidad política para controlar. Dijo, esto me sirve para controlar. Y desde sus orígenes, o sea, un solo pueblo, desde ahí solo está. Ejército. Una religión. Exactamente. Entonces, desde ahí ya viene el por qué rechazar el libre pensamiento. Hasta antes de eso, o sea, los concilios surgieron porque justamente querían erradicar el libre pensamiento. Antes había muchos cristianismos, no un cristianismo, y todos coexistían, o sea, eran distintos y se sabían diferentes y se echaban sus debates, pero al final de cuentas, pues cada quien vivía su espiritualidad. Pero llega este imperialismo y dicen, él, ya no hay forma de que nadie más cuestione, nadie más diga nada, todos de una sola manera. Y yo recuerdo que una vez
vez alguien me dijo, o sea, si el progresismo fuera algo bueno, pues ¿por qué no ha existido siempre? Yo como de, pues porque acababan matando a todos los progresistas, ¿no? O sea, si tú eras progresista o sea, sí ha existido siempre. Pues te mataban, o sea, y había muchos que tenían los huevos. Siempre o sea, ha existido. Sí, o sea, pues claro, la cosa es que los mataban y había muchos que tenían los huevos como para decir, yo sigo creyendo, yo sigo diciendo, yo sigo hablando, pero pues los mataban, la Inquisición después llegó y ya cuando termina todo este periodo de oscurantismo y que surge la Ilustración, es cuando vuelve a florecer, pero no es que aparece, es que comienza a florecer algo que siempre estuvo ahí. Y al final, yo algo que digo, mira, todos los que se quejan del progresismo, todas las cosas que hoy disfrutamos son fruto del progresismo en alguna de sus áreas. Amén. Teléfonos, televisiones, Ciencia, tipos de trabajo, arte, estilo de vida, gobiernos, todo. Y es que de hecho Así es, así que el cristianismo que vivimos hoy no tiene nada que ver con el cristianismo que se vivió en el siglo I. O sea, no tiene nada que ver, pero no lo queremos reconocer, que ha ido evolucionando, ha ido progresando y ha ido evolucionando en respuesta a necesidades que se han ido dando. Pablo viene y en respuesta a una necesidad es que él empieza a decir, oye, la circuncisión ahora es en el corazón. Pero ¿y eso de dónde lo sacas, Pablo? Eso es progresismo. No, lo que pero no ocupo, Jacob, es que no me venga a decir que Jesús no era blanco, por favor. No lo vi, no podría decir de qué color era. Esto ya era amarillo. ¿Sabe que es algo interesante? Digamos, esta conversación entera viene gracias a que hace como 2 semanas a mí me escriben por la cuenta de Conciencia Media de Instagram y un muchacho me dice, quiero que me explique cuáles son las cualidades de un cristiano progresista. Y yo le decía, eso es muy difícil porque el cristianismo progresista es muy extenso. Es más, le digo yo le aseguro que el cristianismo progresista es más bien una bandera de qué no somos, a diferencia de ser una bandera de esto es lo que somos, porque es más bien el cristianismo progresista es más como una antiteología, habla más de la persona progresista, las cosas que no cree, que las cosas que creen, porque adentro del progresismo hay montones de ideas, porque todo está abierto a leerse, a entenderse, a interpretarse, a usted llegar a las conclusiones que usted quiera basados en sus propios estudios, en las personas que usted escucha, en los libros que ha leído, en la gente que usted prefiere escuchar. Entonces, digamos, es más fácil, por ejemplo, que el progresismo se identifique basado en las cosas que no cree específicamente, y muchas de estas cosas aquí es donde, por ejemplo, digamos, a la iglesia le molesta mucho, porque se van directo a muchas de las cosas que son muy fundamentales para la iglesia. Algo que me parece súper interesante es que ahorita, algo que no había sucedido antes, ahorita usted está viendo, digamos, a los mayores exponentes del cristianismo en Latinoamérica, los pastores más importantes, todos hablando de la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué? Porque el progresismo está trayendo en duda la inerrancia de la Biblia. Pero entonces ya ahora usted ve a un Andrés Spiker, ya vimos, ¿quién fue? El pastor que nos contestó la vez pasada. ¿Lucas Leis o quién? Oh, Lucas Leis. Lucas Leis, que es de las personas más importantes en el cristianismo latinoamericano, que es el representante latino de Hillsong en todo Latinoamérica, tengo entendido. No, Lucas Leis no está con Hillsong. Lucas Leis él tiene una organización que se llama 625, que es como su intención es cómo pueden. ¿Quién es el de Hillsong entonces? Chris Méndez. Ok. Hillsong Latinoamérica es Chris Méndez. Voy a arreglar el que describe Lucas para Leis. no sonar y tan Lucas Leis ignorante. No, la verdad no me da vergüenza. No me da vergüenza, pero yo no sé quién es quién. Yo creí que él era. Pero entonces, ¿qué hace Lucas Leis? No. Él dirigió por mucho tiempo algo que se llamaba especialidades juveniles y era cómo poder conectar a los jóvenes y adolescentes con las verdades del cristianismo como tal, ¿no? Y después dijo, no, es que esto no funciona, hay que agarrarlos desde chiquitos. Entonces, literalmente tiene los pasos para cómo comenzar a adoctrinar a los niños desde que tienen 5 años. Qué difícil. Para que jamás se salgan de la fe. Después se llama es 625 porque dice que si tú a un niño lo adoctrinas de los 6 años a los 25 años, ya jamás va a dejar la fe. Entonces su intención es que los hijos de cristianos jamás cuestionen ni dejen de ser cristianos. Entonces la verdad, yo recuerdo que cuando ese material llegó a la iglesia, porque por muchos años fuimos parte de especialidades juveniles, yo recuerdo que cuando le dije, yo no quiero esto para mis hijas, yo sí quiero que ellas se cuestionen, que ellas se hagan preguntas, y fue como de, no,
No. Incluso él pone, ¿no? Ahí dice si las caricaturas te venden ciertas ideas que se les van quedando a los niños, porque la iglesia, ¿no? También implantar ideas inamovibles. Esa es la parte que a mí no me gusta, ¿no? Yo creo que inspirar está bien, se vale, pero decir, quiero implantar algo que jamás cambie, es como de, a ver, espérate, o sea, no estamos en el mercado de crear robots espirituales ni robots dogmáticos, pero él es el que te contestó. Bueno, él es, sí es realmente el negocio que la iglesia, o por lo menos el método que ha utilizado, no debería, pero es lo que ha utilizado por años. Y pues él es el mejor ejemplo de eso. Pero sí, digamos, hay ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, hablemos de esto un poquito, de la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué es tan difícil para el cristianismo que hayan personas que crean que la Biblia no es inerrante y perfecta? Sí, yo creo que es el pedestal, ¿no? O sea, el pedestal en que se ha puesto la Biblia, o desde la crianza que se le ha dado al cristianismo, ¿no? De que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces no puede haber equivocación. De hecho, leyendo un pedazo de un libro de teología sistemática, decía que si hay un error en la Biblia, si hay algo que no es como dice ahí, como está escrito, eso significaría que Dios nos mintió. Pero ¿cómo? O sea, realmente sí. es algo fuerte, ¿no? Porque ¿cómo puedes poner en ese papel, o sea, en ese lugar de decir algo que a la persona, el escritor que estaba ahí no conocía y no sabía, ya significa que fue Dios mismo deliberadamente el que nos engañó? Creo que es poner en un lugar que no es a la escritura. Mi postura siempre ha sido que el ser humano somos seres sensoriales y visuales. Aunque nos movemos en las realidades imaginarias, ocupamos cosas que nos permitan entenderlas. Por ejemplo, el dinero es una realidad imaginaria, o sea, no existe en realidad, pero es algo que alguien se inventó y dijo que esto va a ser el dinero, van a ser las finanzas, y a este papelito vamos a hacer lo que represente esta idea imaginaria llamada dinero. Pero para que funcione, ocupamos el papel. O sea, si yo no tengo un billete que represente esta idea imaginaria, no funciona. Y el día de hoy la economía sube, baja y se mueve por unos billetitos que representan algo que surgió en la imaginación y que en realidad ahorita básicamente ningún país tiene realmente representado en oro la cantidad de dinero que mueve. O sea, es dinero imaginario, pero está el papelito. Entonces, con la espiritualidad es lo mismo. O sea, la espiritualidad del ser humano siempre ha ocupado imágenes para sentir con qué se está relacionando. Y cuando viene esta expresión judaíta que dice, ok, no eliminemos las imágenes honestas, es como de entonces, ahora con qué nos vamos a relacionar, porque no podemos. O sea, si ya no vamos a ver a Yahvé como la imagen que vieron por mucho tiempo, porque sí, los judaítas tenían una imagen de un toro que era Yahvé, pero llega Esdras y dice Nel, no más. Entonces, ¿y ahora qué va a hacer? Pues la Torá, ¿no? Y por eso se vino este culto tan grande hacia la Torá. Y después vienen los cristianos que deseamos heredar esta misma idea y vuelve esta parte. Pero lo asombroso es que los primeros cristianos sí adoptaron el arte como medio de conexión espiritual y por eso surgen el arte sacro y las imágenes, pero después viene con Lutero, la reforma protestante, y dice, no, otro Esdras, ¿no? De estos compas que sí hacen cosas buenas, pero la cagan en otras porque son seres humanos, como todos nosotros al fin de cuentas. Entonces, una de las cagadas grandes fue eliminar, y creo que ni siquiera fue Lutero, fue más adelante, porque Lutero sí mantuvo muchas cosas de la catolicidad, pero los que siguieron después de él, que fueron eliminando todas las cuestiones de las figuras, de la representación, del arte, entonces se perdió esta conexión. Entonces yo ya no puedo ver una imagen de Jesús, entonces ya no sé con quién estoy hablando, ¿no? Yo ya no puedo ver una representación que me conectaba, o sea, no es Jesús, pero me conectaba a la idea de quién es Jesús. Correcto. Entonces cuando se elimina todo esto, llega entonces, ¿ahora qué va a ser? Va a ser la Biblia, y por eso tú a alguien le dices, la Biblia es Dios, es como de que no, o sea, si para yo creer en Dios yo tengo que ver algo y yo lo veo aquí, y eso se suma a que sale una idea dentro del protestantismo cuando nuestros hermanos católicos sacan la idea de que el Papa es infalible. Ponen el Papa así como la máxima autoridad. Entonces ahora los protestantes dijeron, ¿y quién va a ser la nuestra? Si nosotros decimos que no hay Papa, entonces la nuestra va a ser la Biblia. Y a partir de ahí se suman estas dos cosas, la idea de que la Biblia es la máxima autoridad y que la Biblia es la palabra de Dios, y se crea este combo donde ahora no me digas nada en contra de la Biblia porque, ¿sabes qué? Me enfurezo. Yo no sabes la cantidad de broncas que he tenido últimamente por decir que la Biblia no es la palabra de Dios, yo pienso, o que se equivoca o que tiene errores. Yo pienso que es súper importante mencionar esto. Digamos, la idea oficial tiene menos de 500 años, porque digamos, aunque
Lutero empieza toda esta avalancha. Lo que la gente no entiende es que en aquellos tiempos, sin internet, sin televisor, las cosas se movían súper lentas. Entonces, fueron casi 100 años para que la Reforma tomara una posición oficial mundial ya entendible por la mayoría de personas. Entonces son como 400 años, desde que realmente la Biblia se ve de este modo, de esta bibliolatría, como muchos dicen, donde casi que se idolatra como si fuera el mismo Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Santa Biblia. Y es vacilón, pero yo estaba escuchando varios podcasts de quejas y a la gente le enoja que uno diga eso, así como, maes, es que es cierto, o sea, ¿dónde rayos está en ese caso el Espíritu Santo? Porque es tan difícil entender que si la revelación está activa, ¿por qué nos limitamos nosotros, digamos, en este caso, a un libro? Y una de las cosas que a mí me impresiona montones es que muchas de las cosas que nosotros queremos creer de la Biblia fueron dadas por la misma Biblia. La razón que, por ejemplo, a mí muchas de las ideas de Jesús me molestan es porque adentro de la Biblia hay ideas de Jesús que a mí me encantan, ¿entiende? El pastor que deja 99 por irse a una, o sea, a mí me encanta esa idea de Jesús o del Salvador, ¿verdad? O del Cristo, pero después la misma Biblia me da ideas contradictorias, entonces la Biblia no es clara. Mucho de lo que yo quiero, mucho de lo que yo creo entender, mucho de lo que me alegra está ahí mismo, pero la Biblia se contradice ella misma, dándonos ejemplos diferentes, mostrando a un Dios que quiere sangre, pero a un Dios que lo que quiere más bien es darle libertad a todos y voz a las personas que nunca han tenido voz y poner de primeros a los que estaban de últimos. Entonces es así como, mae, póngase de acuerdo, ¿entiende? Porque la idea central está bonita, pero es o sea, ¿cómo rayos me dicen que yo, o sea, es cierto, yo escojo lo que me gusta, pero es porque hay demasiadas contradicciones adentro de este hijo de pucha libro. Man. Yo creo que también podemos verlo como contradicciones, pero también como progresismo dentro de la misma Biblia, ¿no? Porque vemos a un Jesús que está ahí y llegan estas personas y le traen a una mujer adúltera para que se cumpla la ley. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice? No, pues hay que apedrearla, ¿no? Eso es lo que dice la ley. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y eso en dónde está escrito? ¿Y eso en qué parte de la ley viene eso? Pero eso es parte del progresismo. Pero el problema es que pensamos que me encanta, man. Hay un tema aquí. Que el canon está cerrado, ¿no? Desde hace muchos siglos el canon se cerró, pero creemos que al cerrarse el canon también el avance en la espiritualidad y en la idea de Dios y en la forma de tratar a las personas también ya se cerró y nos vamos a quedar en el punto en donde se quedó lo que estaba escrito en la Biblia y a partir de ahí ya no puede haber un avance. Pero si lo vemos en la misma Biblia, en todo el periodo que abarca, vemos ese avance, cómo va cambiando la conciencia de las personas, cómo vemos a Jesús diciendo, es que el sábado, el hombre no se hizo para el sábado, para el Shabbat, sino que el Shabbat se hizo para el hombre y los judíos no lo entendían así. Bueno, de hecho, Hillel sí lo había entendido así antes que Jesús, ¿no? Sí, pero está súper interesante lo que dices, ¿no? Porque a final de cuentas, en los mismos escritos bíblicos vamos encontrando ese progresismo y es lo que abre la puerta a la teología liberal y al cristianismo progresista, cuando se da la oportunidad de analizar eso en la Biblia, ¿no? Cuando gente dijo, a ver, espérate, se ha utilizado la Biblia para manipular y controlar a la gente por siglos, y cuando la estamos estudiando realmente como lo que dice, vemos que la Biblia misma en sí es un libro progresista, que está progresando, que está cambiando, que sus dichos, aunque para el día de hoy son anticuados, en su momento fueron revolucionarios, que trajeron bienestar social a las personas. Entonces ahí es donde surge, ¿no? Yo creo que el problema es que cuando se escucha teología liberal o cristianismo progresista, viene esta idea y la gente piensa libertinaje, ¿no? Y no, sí, son cristianos que quieren echar todo el desmadre que quieran sin ninguna consecuencia, cuando no, o sea, el corazón del cristiano progresista no es el despapalle. Bueno, algunos sí. El corazón, bueno, y es se que puede, pecar ¿no? es fácil, pero el sea corazón, usted de la teología que sea. Aún siendo conservador. Aún siendo conservador, mira, ejemplo, el asunto es que nadie lo cache, que hay un episodio. Uy. Exacto, o sea, Ravi Zacharias, hubo un episodio aquí en Conciencia, o sea, era súper conservador el compa, ¿no? O sea, mega conservador y pues, las cosas que hizo, o sea, para pecar no hace falta estar afiliado a alguna expresión de cristianismo, hace falta nada más ser humano, así que amigos y amigas, cuando pequen, no se agüiten, son seres humanos, todos pecamos. Nos llaman y nos el progresismo es el bienestar social. Ajá, ahí nos hablan. Es que sabe que... Pero regresando a esta idea, ¿no? Sabe que es algo que me enoja la idea mucho. del libro, o sea, ver el libro... Si termina el punto, David, de tantas cosas que te enojan.
No. Ese es el punto, ¿no? Que por eso cuando se comenzó a cuestionar la Biblia y a dejarla de ver como algo que no tiene movimiento y verla como algo que se mueve, fue que surgen estas ideas liberales, porque en la misma Biblia está plasmadas muchísimas ideas que promueven el bienestar de las personas, ¿no? Cuando se deja ver como la máxima autoridad y se ve como algo que nos inspira, podemos tomar ese corazón progresista y aplicarlo a nuestros días. Obviamente, las problemáticas de hoy no están en la Biblia, o sea, los conservadores se aferran a decir, ahí está todo. No, hombre, o sea, los que escribieron hace varios siglos no sabían lo que hoy nos íbamos a enfrentar. Ahí no está todo, pero ahí sí está la inspiración de cómo poder buscar bienestar social para las personas sin importar la temporada que se esté viviendo. Y ese fue el corazón de Jesús de Cristo. O sea, al final de cuentas, uno de los ejes centrales de ser cristiano progresista, o sea, cuando se preguntan, ¿y cuál es el eje central de un cristiano progresista? Es la declaración de Jesús, de amar a Dios, amar a los semejantes y amarse a uno mismo. En esta declaración, cuando dicen, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el corazón del cristianismo progresista, ¿no? Y para mí también es el corazón de Jesús. Podríamos decir, como dijo Margarita Poret en su libro El espejo de las almas simples, ¿no? Que Dios es amor y amor es Dios. Fue por allá en el 1300 que la quemaron en la hoguera unos seguidores de Dios de amor por decir esas palabras. Y es que sabe que es lo que a mí me molesta muchísimo. Es que Dios es fuego consumidor también. A mí me molesta muchísimo de los fundamentalistas que ellos escogen ciertas palabras para hacerlas malas. Por ejemplo, progresismo, que su definición más básica es avance, progreso, ¿verdad? Debería ser bueno. Ahorita está de moda en Estados Unidos llamarle a los progresistas cristianos woke. Woke significa despiertos. Entonces, ahora un cristiano despierto es una gran ofensa para los conservadores porque eso es algo malo. Y es así como, ¿en serio? O sea, entonces usted lo que quiere es estar dormido, sinónimo de ignorancia, de cerrado, de no poder ver. ¿Qué es esa estupidez? Ahora, políticamente, ¿qué significa el fascismo? El fascismo es un poder, una ideología política que deja que, digamos, hayan personas autoritarias que tomen o sea, como China. China es un país fascista. Entonces, ahora, en la política de derecha, están utilizando como algo muy malo ser antifascista. Y es así como, o sea, ser antifascista es todos deberíamos ser antifascista, pero no, Trump amaría ser un fascista. Pero entonces es así como, ¿qué es esa estupidez donde escogemos las cosas que se supone que son buenas y les damos, o sea, le decimos lo bueno malo y lo malo bueno? Así como, o sea, ¿quién tiene la culpa realmente de este tipo de cosas, de darle vuelta así a lo tonto, a definiciones tan importantes? Sí, porque tal como dices, ¿no? Fascismo, el eje central, el corazón del fascismo es eliminar la razón para instituir un autoritarismo totalitario. Entonces, al final de cuentas, creo que desafortunadamente muchos cristianismos han sido expresiones que buscan eliminar la razón para tener un autoritarismo totalitario con las personas que influencian. Pero usted le justamente pregunta, el progresismo es lo que busca, evitar eso. Usted le pregunta a cualquier cristiano o conservador político, no necesariamente cristiano, si estaría feliz con que Estados Unidos se manejara como China y todos le van a decir que no. Pero ellos fácilmente llaman, digamos, a las personas que están en contra de Trump y a los libertarios los llaman antifascistas. Entonces es así como, o sea, pues sí, lo somos porque deberíamos serlo. O sea, ¿qué es esta estupidez, man? Sí, completamente, sí, ¿no? Y al final creo que es importante poder retomar, ¿no? El corazón de la espiritualidad, ¿no? Que al final de cuentas el corazón de la espiritualidad no es crear uniformidad, sino poder crear un bienestar en medio de la diversidad. Y creo que es algo que olvidamos continuamente, ¿no? Y algo que a mí me encanta de estas ideas progresistas es que nos recuerdan eso, ¿no? O sea, al final de cuentas no se trata todos pensar igual y todos hacer lo mismo, sino en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de acciones, de creencias, poder avanzar para un bienestar integral en donde todos y todas podemos contribuir. Yo ahora que estuve estudiando más sobre lo que es el cristianismo progresista, dije, o sea, creo que sí me identifico como un cristiano progresista, porque yo cuando me decían, ¿eres progresista? Es de, no sé, pero no sé porque en realidad no sabía qué significaba ser cristiano progresista. Pero entre más fui leyendo, estudiando y viendo, es como decir, o sea, sí me identifico como un cristiano progresista, iniciando con esa parte, ¿no? Porque para un cristiano progresista, lo más importante de la espiritualidad es conectar con el amor de Dios más que con las reglas, dogmas y doctrinas. Y honestamente, para mí es lo más importante, ¿no? O sea, las dogmas, reglas y doctrinas son herramientas, algunas en su momento funcionaron, otras ni siquiera debieron haber estado, pero la esencia de la fe es el amor
para mí, David López, ¿verdad? Ahí vuelvo a ese punto, ¿no? Ahora, la cosa es que, ¿por qué es tan complicado esto? Porque es muy ambiguo y al final de cuentas todos interpretamos lo que es amar de manera distinta. Y eso causa un conflicto en las personas. A las personas nos gusta que nos digan qué hacer, nos encantan las definiciones. Por eso los dogmas funcionan tan bien, porque te quitan la responsabilidad de tu pensar, de tu generar tu propio criterio, te eliminan la responsabilidad de hacerte cargo de tus consecuencias, ¿no? Mejor creo un dogma y no soy responsable aquí porque al final de cuentas no voy a ir para el cielo y ya nada más Jesús me perdonó y la Biblia es mi conexión con Dios, porque ¿para qué esforzarme en conectar con otras personas donde realmente está Dios? Mejor nada más me voy al libro y volvemos a este punto, ¿no? Evadir la responsabilidad lleva a defender a capa y espada esos dogmas que crean esa seguridad. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, David? Lo que pasa es que, digamos, los fundamentalistas tienen razón en decir que uno de los problemas más grandes de los progresistas es que le bajamos el valor, lo que es, digamos, al pecado. Para nosotros el pecado no es tan malo. Y uno de los problemas que ellos dicen es que toda esta idea de la religión necesita básicamente corrección. Entonces, una de las cosas que yo escuchaba era una chavala que supuestamente es experta en progresismo y ella decía, si para los progresistas nada es pecado y usted tiene que amar a todos, hagan lo que hagan, sean lo que sean, se pierde esta necesidad de que nosotros tenemos que amar y corregir a las personas y mostrarles sus pecados para que ellos puedan realmente ser salvos. Pero sí, digamos, yo entiendo un poco porque, por ejemplo, eso es algo interesante. Uno de los miedos que tenía mi esposa cuando yo empecé a hacerme un poquito más progresista era que ella decía, y si usted se convierte en una de esas personas que cree que el pecado ya no es malo y que ya entonces ya usted no tiene por qué serme fiel, porque ya usted no tiene por qué preocuparse por sus hijos, ya usted puede dejarnos abandonados. Y es así como, o sea, la moralidad no cambia. Hay una gran diferencia en usted no hacer las cosas por miedo a un infierno o no hacer las cosas porque yo tengo una moralidad por dentro y yo, o sea, es un sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Eso no cambia, sea usted progresista o no. Entonces es muy interesante y hasta cierto punto tiene razón, pero también la necesidad de un infierno, creo yo, de una corrección, de tener que salvar a la gente, les es muy problemático a ellos. Si digamos un infierno no existe, como muchos de los progresistas creemos, ¿verdad? Y es que yo creo que uno de los puntos que se manejan, ¿no? Para hablar del progresismo, es decir, que cambia el corazón del mensaje del evangelio, que es el pecado, hacia la redención y la justicia social, pero pues, nunca ha sido el corazón del evangelio el pecado. Eso debería ser bueno también. Para nada, o sea, el corazón del evangelio es la buena noticia de Dios, el reino de Dios, Dios obrando aquí en la tierra. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Entonces, al decir que quitas el enfoque del pecado, es que lo estás poniendo en el amor de Dios. Y si tú amas, pues no vas a ser infiel a tu pareja. Si tú amas, no vas a dejar a tus hijos abandonados, no vas a engañar a las demás personas. Y es como dice el mandamiento más importante de todos: amar a Dios, amar a tu prójimo y como a ti mismo, ¿no? Son tres partes. Empieza por lo más grande, universal, que es Dios, y después se baja al prójimo y después a uno mismo. Pero nosotros empezamos con el uno mismo, con yo. Realmente empezamos con el ego, amándonos a nosotros mismos, interesándonos solo en nosotros mismos, y tenemos que ir aprendiendo a amar al prójimo, amar al otro, que viene siendo el nosotros, para ir extendiendo ese nosotros, que también puede ser un ego un poco más engrandecido, porque tu nosotros puede ser tu familia, puede ser tu comunidad, tu iglesia, tu país, pero aún así en el nosotros a veces queda gente fuera, quedan otras personas que no son de tu comunidad y ellos ya no son el nosotros, ya son otras personas. Pero amar a Dios, que Dios es amor, estamos hablando de todas las personas, como lo dice Richard Rohr, es el everybody, todo mundo, son todos, no hay una diferencia. Y la justicia, la justicia social está desde el principio, desde las leyes de Noé. Dios le pide hacer justicia. En Miqueas, que le dice, no has entendido, lo que Dios quiere es que ames la misericordia y que hagas justicia. Y luego lo vemos en Hechos también, que también lo dice cuando hablan con Pablo, ¿no? Los apóstoles, y le dice, ok, la circuncisión, bueno, está bien, quítale la circuncisión, pero no dejen de hacer justicia. Así es, 100%, ¿no? Y es que creo que es donde está el énfasis del cristianismo progresista, ¿no? Y es donde yo, por eso digo,
me identifico como uno, porque creo que al final de cuentas el cristianismo tradicional por tantos años se ha enfocado tanto en el más allá, todo gira, la doctrina, la teología, la forma de hacer vida gira en el qué va a pasar cuando me muera, al punto que se descuida qué va a pasar en el aquí y ahora. Entonces le tenemos tanto miedo al pecado porque es qué va a pasar después de morirme, ¿no? Y no peco porque no, a mí me interesa más allá, pero en realidad creo que el progresista no es que diga, ok, hay que hacer de la vida un desmadre, no es que hey, cuido mis actitudes, cuido mis pensamientos, pero no porque estoy pensando en el más allá, estoy pensando en el aquí y el ahora, en el más acá, en las personas que me rodean, en el bienestar social. Entonces, desde ahí no es un libertinaje, sino es una libertad con responsabilidad. Y creo que eso es muy importante. También, al final de cuentas, muchas de las cosas que dicen, ¿no? que agarramos de libertinaje los progresistas, pues ni siquiera están como tal en la Biblia, son dogmas que se han creado, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me critican mucho es como de, sí, claro, es que desde que eres liberal, tomas, ¿no? Y es así como de, a ver, o sea, uno de los primeros milagros en uno de los evangelios que Jesús hizo fue una peda masiva. No. Llevó el pisto más bueno, David, para que ese vino hasta no tenía alcohol. Eso era juguito de uva nada más, no tenía alcohol, así que no me venga a decir eso, por favor. El autor del Evangelio se equivocó al decir, ¿no? Que todos se pusieron bien alegres con ese vino. Es que la alegría estaba, pero no borracho. ¿Sabe qué es lo que yo veo? Una de las cosas que a mí me molesta muchísimo es que la religión en este momento se enfoca en el miedo. Entonces sí, el más allá, pero el más allá utilizando el miedo como técnica de control. Una de las cosas que ahorita los fundamentalistas están diciendo acerca de los progresistas es que los progresistas estamos solamente a un paso de ser ateos. Ellos lo que están dando a entenderle a las personas que les predican o a las personas que tratan de decirles que tengan cuidado con el progresismo es la razón que los progresistas son progresistas es porque no estudiaron bien, porque no leyeron bien, porque seguro no fueron a la clase apologética. Entonces es adentro de esa ignorancia que ellos están dejando de creer cosas que se supone que son cosas fundamentales del cristianismo. Y tristemente es casi que lo contrario. Es más, al punto que las personas que más saltan a ateísmo son las personas que han estado metidos en sistemas fundamentalistas por años. El progresismo más bien ayuda a que a usted lo saque de esta dicotomía donde ya no hay dos opciones, hay miles de opciones. El progresismo le abre a usted las puertas de esta jaula y le dice, vuele donde le dé la puta gana y sea feliz, man. Claro que sí. El problema es que tenemos esa dualidad donde si Dios es como me lo dice la iglesia esta donde voy, si el Dios es así, entonces yo no quiero nada que ver con eso, con ese Dios. Y es el problema porque se presenta a un Dios que es completamente cerrado, cuadrado, que cabe nada más en este librito y no se puede salir de ese librito, lo que dice ahí. De hecho, me acuerdo cuando era joven que nos decían que ir al cine era pecado, que estaba mal. Y uno preguntaba, ¿y por qué? Pues, y trataban de buscar, ¿no? A ver, ¿dónde en el libro voy a encontrar? Y te sacaban pasajes, ¿no? La silla de escarnecedores. Gustos y preferencias del pastor. Lo que al pastor no le gustaba, predicaba que era del diablo. Así es, y eso es lo que orilla mucho. Los cristianos tenemos mucho la culpa de que muchas personas se hayan hecho al ateísmo de esa manera, con un resentimiento hacia ese Dios que se les ha presentado. Sí, y es que al final de cuentas creo que el cristianismo progresista es, de mi modo de ver, es la salvación del cristianismo. O sea, en realidad yo creo que el cristianismo va a subsistir, y no estoy hablando de nuestra época, estoy hablando de los siguientes 100 años, gracias al cristianismo progresista, ¿no? Porque al final de cuentas las nuevas generaciones están muy informadas, ya saben todo, son cada vez más difíciles de manipular. Y si el cristianismo no es más honesto, porque al final de cuentas eso es el cristianismo progresista, dejamos y perdemos pues lo valioso que ha presentado esta corriente de espiritualidad. Lo que a mí me gusta es como al final de cuentas el progresismo nace desde la academia, es decir, hombres que estudiaron un buen, pero que en lugar de decir, ok, yo no creo nada, es como de, ok, desecho los dogmas que oprimen, pero me enfoco en lo valioso que es el mensaje del Cristo, porque el mensaje del Cristo es un mensaje que nos invita a la vida virtuosa, es decir, a vivir movidos por amor. Y eso a mí me encantó, porque al final de cuentas en mi proceso personal fue lo mismo, fue, sabes que a mí los dogmas no me importan, los desecho, pero el mensaje de Cristo me importa. Por eso yo digo, soy cristiano, tengo muchos amigos, me dicen, no, tú no eres cristiano, si no crees en esto, y ¿cómo de que no? O sea, cristiano significa seguidor de Cristo. O sea, al final de cuentas, no soy evangélico, no soy católico romano, no soy episcopal, no soy nada de eso, sí, no lo soy, pero cristiano sí soy. Y al final de cuentas, algo que me encanta, creo que yo he usado mucho esa muletilla, al final de cuentas, qué mal, perdón, ok, algo
algo chido del progresismo. $2 por cada vez que la diga. Justamente, muy bien, eliminar las opresiones que no son bíblicas, porque al final de cuentas ahí es donde va todo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía hace un momento de tener libertad para tomar alcohol. En la Biblia jamás dice que no puedes hacerlo. Dice que seas responsable con. Después, por ejemplo, el matrimonio igualitario, las relaciones de parejas del mismo sexo, ¿no? Es que la Biblia dice, no, o sea, si es la Biblia, sus idiomas originales, ni siquiera Pablo estaba hablando en contra de la homosexualidad, hablaba en contra de la prostitución sagrada con hombres y mujeres por igual. Todo lo que después va evolucionando las traducciones y las vamos haciendo a nuestro modo. Entonces, es recordar eso, o sea, el cristianismo progresista es decir, la Biblia nunca dice que un homosexual no puede ser parte del reino. La Biblia nunca dice que una persona no puede bailar en una fiesta. La Biblia en ningún momento dice que tienes que ser un aislado social. La Biblia no dice que tienes que vivir lleno de miedo por el infierno y controlar hacia la gente. De eso se trata el progresismo, de traernos libertad a nuestra conciencia, pero una libertad que nos invita a vivir con responsabilidad, que es lo que hizo Jesús. Entonces creo que es esta parte importante de poder rescatar y darnos cuenta, ¿no? Sí se eliminan dogmas y doctrinas que oprimen, pero que al final de cuentas se pudieron eliminar porque hubo hombres que se dieron a la tarea de estudiar los textos bíblicos desde sus idiomas originales, desde sus contextos en los cuales se fueron escribiendo para poder mostrar cómo al final de cuentas la mayoría de cosas que hasta el día de hoy oprimen a las personas no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Hace poco yo platicaba con un pastor y ese pastor me decía, es que sí tenemos que decirle a la gente que los homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. Y yo le digo, ¿dónde dice eso? Y me dice, no, en el pasaje. Le digo, mira, ese pasaje en el idioma original dice esto otro. No, pero de todas maneras, para mí sí se van a ir mal porque eso es una aberración. Ok, mira, fíjate lo que estás diciendo. Para ti, lo honesto y lo que tú tienes derecho a decir, porque al final de cuentas es parte del libre pensamiento. ¿Sabes qué? La Biblia y Dios no rechazan. O sea, la Biblia y Dios aceptan a todos, pero yo no acepto a los homosexuales. Tú puedes decir eso, tienes el derecho de hacerlo, pero no pongas en palabras de Dios cosas que Dios jamás dijo y jamás mencionó. Y esa es parte del corazón del progresismo, ¿no? Porque el progresismo acepta el libre pensamiento. O sea, yo como individuo acepto a los que desean mantenerse como opresores y como excluyentes. Está bien, son parte de la humanidad, pero lo que yo no estoy de acuerdo y otras personas que también hemos abrazado esta corriente de cristianismo es decir que Dios es quien rechaza y Dios es quien excluye, cuando en realidad somos nosotros quienes generamos esas ideas. Y ese es uno de los ejes centrales del cristianismo progresista. Por eso, una de las frases del progresismo es que todos somos aceptados tal cual somos. Y eso le duele muchísimo a las personas. Hay algo importante que yo quiero decir basado en esto para darle importancia a lo que acaba de decir David, y es que ser progresista o ser fundamentalista no tiene absolutamente nada que ver de cuánto hemos estudiado, de cuánta preparación tenemos, de nuestro nivel académico. No importa nada más que lo que usted quiera creer. Si ustedes van y se leen, David, yo se lo he recomendado varias veces, no sé si ha logrado llegar a él, The Righteous Mind de Jonathan Haidt, que es el sociólogo que se encarga de este tipo de cosas en el libro The Righteous Mind, que el subtítulo es ¿Por qué gente buena se divide por política y religión? Él explica cómo la gente cree lo que cree simple y sencillamente porque es lo que quiere creer. O sea, al fin y al cabo, a la gente le es menos importante hechos, le es menos importante pruebas, le es menos importante ciencia, le es menos importante nada. La gente quiere creer lo que quiere creer porque al fin y al cabo somos parte de tribus, somos parte de grupos. Entonces es más importante complacer muchísimas veces al grupo que complacernos, digamos, a nosotros mismos. Entonces, ese tipo de cosas, al fin y al cabo, usted puede ser extremadamente inteligente y digamos, en debates, los fundamentalistas van a traer, van a exponer su gente inteligente para probar que ellos están en la razón. Y nosotros los progresistas vamos a traer nuestra gente inteligente para mostrar que tenemos la razón. Al fin y al cabo, nada de esto importa. Usted cree lo que quiere creer y aplica aplica en todas las religiones, aplica entre los pastores. Al fin y al cabo, es más fácil simple y sencillamente hacerse ideas de este tipo. Entonces, eso quería traerlo a la mesa porque yo sé que yo dije algo de preparación dando a entender como que los progresistas somos más inteligentes. La inteligencia no tiene nada que ver con eso. Es una decisión de uno realmente querer progresar y avanzar y cambiar y entender lo que hace que este tipo de cosas. Y lo interesantísimo es, otra de las cosas que aprendemos en el libro de Jonathan Haidt es que los debates no funcionan
para nada. Dos personas debatiendo, un fundamentalista y un progresista, la verdad, ninguno de los dos nunca va a ceder porque este formato de debate los dos están a la defensiva. Es solamente conversaciones, es solamente relacionarse con gente. Cuando las personas empiezan a ver y decir, mira, lo que me habían dicho de ese progresista no es así. Entonces, no tenga miedo de hacerse amigos progresistas. No tenga miedo de hacer preguntas. A mí me mandan montones de mensajes a Conciencia y a mí me encanta sentarme con la gente. Ese muchacho que me preguntó del progresismo, yo le di una respuesta, una explicación y todo eso. Y él me dijo, oh, muchas gracias. Yo solamente quería saber, pero no creo en absolutamente nada de lo que usted me dijo. Y yo así como, qué pérdida de tiempo. Pero al final yo decía, no es pérdida de tiempo, porque creé una relación, me tomé mi tiempo. Muy posiblemente esta mala idea de los progresistas, con mi respuesta honesta, amable, con sacar yo mi tiempo, puede que empiece a ayudar a que no todo es malo. Y el asunto aquí es, ocupamos salir de este estado de miedo que la iglesia nos ha tenido por tantísimo tiempo. Eso para mí es una de las cosas más importantes, es la libertad que las personas, no sé si ustedes vieron que yo puse un meme hace poco que era de la iglesia diciendo, nosotros tenemos todo el poder y todo el dinero, porque era un meme de la película de la momia, y después el otro decía, y nosotros tenemos a todos los menores de 35 años. Y es así como, brother. Ahí me sentí mal. Sí, yo también. Y es así como, brother, este cambio, no hay absolutamente nada que la iglesia pueda hacer para evitar este cambio. Entre más se cierre usted a querer evitarlo y a querer a proteger a su gente de este cambio, más fuerte va a caer usted al final, porque esto es algo que está pasando solito. Las nuevas generaciones, como dice David, tienen acceso a internet, tienen acceso, las escuelas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, las escuelas son súper mixtas. Los chiquillos, mi hijo tiene 12 años, mi hijo, usted no ve ni a mi hijo siendo racista, ni a ninguno de sus compañeros siendo racista, porque ellos han crecido. Pero dígame, un señor de 40, 50 años americano, ¿cómo se siente a la par de un moreno, a la par de un musulmán, a la par de un asiático? ¿Entiende? Esas cosas ya están dejando de existir. O sea, el progreso es imparable y la iglesia sigue con la necedad de querer cerrar las puertas, evitarlo y proteger a su gente. ¿Qué es esa estupidez, man? Sea un poquito más sensato. No se cierre, porque usted lo que está haciendo es perdiendo a la generación que debería sustentarlo en el futuro. Usted la está perdiendo, iglesia. Fíjate que uno de mis inicios como progresista, antes de darme cuenta que era progresista, fue justamente por eso. Porque cuando yo dije, ok, quiero seguir la espiritualidad de Cristo, yo lo hice pues, fuera de la iglesia de mis papás, ¿no? Mis papás son pastores, pero yo estaba viviendo en la Ciudad de México y no iba a la iglesia de mis papás. Y fue donde dije, ok, quiero conectar con la espiritualidad. Y después hice un análisis de cómo la gente con la que yo crecí, o sea, los niños con los que yo crecí en la iglesia, no hay uno solo en la iglesia hoy en día. O sea, todos dejaron de ser cristianos. Correcto. Hay uno creo de como unos 40 niños con los que crecimos que hace poquito regresó a alguna iglesia, pero somos dos de 40, 50 que crecimos juntos. La generación de mi hermana, igual, son a lo mucho 3 los que siguen con espiritualidad cristiana. La generación de mi hermano, igual, son 2, 3, son contados, o sea, de cientos son contados. Entonces yo dije, ok, ¿por qué este afán de perder generaciones con un mensaje de inspiración? O sea, no es tanto esta idea de mantener a la gente, sino por qué poderlo seguir inspirando a que hay una manera de vivir movidos por amor, por aferrarnos a los dogmas. Y hace 12 años comencé con ideas progresistas muy básicas, pero que hasta la fecha mantengo. Y ese es mi corazón. O sea, mi corazón es por qué segregar a personas, por qué evitar que más gente pueda ser inspirada por el mensaje de Cristo sin la necesidad de obligarlos a abrazar dogmas o a meterse en un molde. Y creo que eso es parte del corazón del progresista, ¿no? Y creo que es importante como ir contestándole a nuestra audiencia qué significa ser cristiano progresista, ¿no? Porque al final de cuentas ya hablamos qué nos significa. O sea, no somos personas que queremos libertinaje. Aceptamos la responsabilidad, pero no queremos opresión. Tampoco un progresista rechaza la Biblia u odia la Biblia o dice que es obsoleta. No, simplemente la vemos como lo que es, un libro humano que es una herramienta muy importante para la espiritualidad que profesamos, que es el cristianismo, pero no es ni Dios, ni su palabra, ni la máxima autoridad. Amén. Pero sigue siendo muy importante. Ahora, yo creo que hay unas cosas que se llaman las declaraciones de Phoenix que ayudan mucho a centrar qué es un progresista.
porque al final de cuentas, algo importante y con lo que comenzamos y no dijimos es que muchas personas dicen, bueno, entonces, ¿qué es un cristiano progresista? Pero ser progresista no es una denominación. O sea, hay cristianos que son progresistas, que son episcopales, hay cristianos que son progresistas, que son luteranos, hay progresistas que son metodistas, porque al final de cuentas el progresismo no es una denominación, es un movimiento donde cristianos de todas las denominaciones hemos decidido movernos bajo el principio del amor por encima de los dogmas. Esa es como la esencia del progresismo, ¿no? Ponemos el amor por encima de cualquier dogma. Es como, digamos, ahorita está muy de moda el calvinismo y un calvinista, usted sabe exactamente en lo que cree. O sea, hay como fundamentos calvinistas que todos los calvinistas tienen que creer esto. Eso no existe en el progresismo. De hecho, algo que me encanta es que las afirmaciones que permiten que se define el progresismo, el cristianismo progresista de una manera más clara, tienen en su esencia algo. Y la esencia de estas declaraciones es, estas declaraciones no son estáticas, sino que son declaraciones que van a ir cambiando con el paso del tiempo, porque al final de cuentas el ser humano siempre va cambiando. Entonces, la afirmación de Phoenix el día de hoy va en su versión 3.8. Eso está genial, ¿no? O sea, eso debe haber pasado con los escritos bíblicos. Sí, o sea, ahorita debemos tener la Biblia versión número 20.14, ¿no? Nuestros nietos tengan la... Yo sería nos hubiéramos ahorrado tantas broncas si hubiéramos permitido que eso hubiera pasado. Y es algo que a mí me encanta, estas afirmaciones, ¿no? Que no son estáticas. Comenzaron en 2006 y de 2006 a 2021, pues han surgido distintos cambios grandes, que es los que han hecho las versiones como 1, 2, 3, pero cada una de estas versiones ha sufrido cambios pequeños, como la que ahorita se mantiene, que es la 3.8, y eso a mí me encanta. Y se centra en eso, al final de cuentas, un cristiano progresista, su eje, su centro es esta declaración que dijimos hace un rato, el amor por Dios, por los semejantes y por uno mismo. Entonces, la afirmación de Phoenix es cómo amamos a Dios, cómo somos iglesia, cómo somos cristianos amando a Dios, amando a los demás y amándonos a nosotros. Entonces, por ejemplo, un cristiano progresista que ama a Dios es una persona que camina en la plenitud, el camino de Jesús el Cristo. Eso es importante, por eso somos cristianos, porque creemos el camino de Jesús el Cristo sin negar, y eso es muy importante y lo que nos comienza a diferenciar de nuestros hermanos conservadores o tradicionalistas es que nosotros no negamos la legitimidad de los otros caminos a través de los cuales Dios conecta con la humanidad. Es decir, reconocemos que aunque el cristianismo es el camino que a nosotros nos conecta, los demás caminos que hay también son vías a través de las cuales Dios conecta con las otras personas. Entonces, ese es el primer paso del amor hacia Dios, ¿no? Lo vemos presente en todos y en todo. ¿Qué piensan de ese primer punto del cristianismo progresista? Y es que el tema... Dale, Jacob. Es que, por ejemplo, en lugares como en México, donde no hay tanta diversidad de culturas, como por ejemplo en Estados Unidos, no te puedes encontrar a algún musulmán, a algún hindú en la escuela, difícilmente a veces en el trabajo, ¿no? Entonces, no tienes ese contacto con otras culturas, con otras creencias, de modo que le pregunto yo a una persona, ¿no? A un cristiano, oye, ¿y qué pasa con aquellos pues que nunca han escuchado de Jesús? No, pues ellos se van al infierno. Oye, pero espérate, pero que ¿cómo, son no? muchísimos, para ser claros, son billones de billones históricamente. La gente le encanta ignorar la idea, pero son billones de billones de billones de billones de billones de billones. Es más, hay una persona, un economista creo, algo así, hizo como números y dijo, si todas las personas que han escuchado a Jesús están en el cielo en este momento, más de la mitad de las personas, todas nacieron de 1900 al 2000, porque es solamente en estos últimos 100 años que hemos realmente hecho un buen trabajo en poder ir a predicar al mundo, pero por 1900 años el trabajo de predicarle a las personas fue pésimo. Entonces, imagínense todas las personas que han vivido y los 130 millones de años que tenemos los seres humanos habitando la Tierra, o sea, la cosa es que también ignoramos que tenemos millones de años acá. Bueno, el Dios creó el mundo en 6 días, ¿verdad? Hace 6,000 años, pero no importa. Ese no es el tema de hoy. Alábalo. Sí, vamos en el 5.982, creo, ¿no? Apenas. Sí, no, todavía faltan unos cuantos más para que venga por los 144,000. Pero su punto, Jacob, pero sí, es como dice Jacob, es cierto, también, ¿no? O sea, ignoramos, y creo que esa parte del egoísmo, del imperialismo que segrega, pues nos olvida, ¿no? Y por eso deslegitimamos cómo otras personas a lo largo de la historia y hoy en día conectan con Dios. Entonces, un cristiano progresista, aunque honra y ama su tradición, por ejemplo, yo amo y honro ser cristiano, no menosprecia ni
deja de aprender, porque no solo es que no menospreciamos, sino que aprendemos también de personas que conectan con Dios de distintas maneras. Otra forma en la cual conectamos con Dios, que es la afirmación número 2, es escuchamos la palabra de Dios, la cual viene a través de la oración y meditación diaria. Y esto es algo que es como disruptivo, porque para un cristiano progresista la palabra de Dios no es un libro, sino que es la voz de la conciencia, esa voz que podemos escuchar en el día a día de manera personal, en nuestra espiritualidad con Dios a través de la oración o la meditación diaria. Y en ese mismo punto es que podemos amar a Dios al estudiar los testimonios ancestrales contenidos en la Biblia para ser inspirados. Es decir, no desechamos la Biblia, pero sabemos que la Biblia no es la palabra de Dios. Para un cristiano progresista, la Biblia es el testimonio ancestral de otras personas que se inspiraron que el día de hoy nos sirve. Y estamos conscientes de la presencia de Dios en todo el mundo. Es decir, Dios no está limitado a un libro, no está limitado a una persona o no a está una limitado a religión. una iglesia, está en todo lugar, ni a una religión, no está en todos y en todo. Entonces, ¿Sabe? Ese es el eje 2 de la declaración de Phoenix. Algo que es muy común que usted va a escuchar de un progresista es que el progresista dice, sí, tal vez mi opinión de la Biblia no es la misma que la suya, pero yo le aseguro que mi opinión del Espíritu Santo es más grande que la suya, porque mi Espíritu Santo no está limitado a los libros. Mi Espíritu Santo está activo, está presente, está actuando, está hablando, está revelando activamente todos los días, en cada segundo, ¿entiende? Limitarlo a 66 libros que solamente está actuando como cuando uno lo abre es como limitante. Sí, o también, ¿no? Limitarlo a una oración, ¿no? Porque a veces hasta que no haces la oración de fe no tienes al Espíritu Santo o a una expresión. Si no hablas en lengua no lo tienes. O sea, limitamos, o sea, nos contradecimos. Creemos en un Dios omnipresente, pero al final acabamos con los dogmas limitándolo a nuestras propias reglas. O sea, no, el Espíritu divino, la divinidad, esta energía suprema está en todos y en todo. Y ahí iba a decir, nuestros hermanos católicos tienen una ventaja, una pequeña ventaja, porque tienen 7 libros más que nosotros, ¿no? Entonces su Biblia es un poquito más grande, su Dios es abarca un poquito más que el nuestro, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema que veo yo con eso, Jacob? Es que tristemente, aunque tienen más libros, le aseguro que pocas personas lo leen porque es el pecado del cristiano. Le dan tanta importancia a un libro que nunca lee. A mí me sorprende ver cómo, digamos, una de las conversaciones que teníamos con Lucas Leis es la gente diciendo, es que toda la Biblia apunta a Jesús. Si usted no está leyendo una Biblia que apunta a Jesús, yo no sé qué está leyendo usted. Y yo así como, dígame, explíqueme dónde en la historia, digamos, de la expulsión de Lea apunta a Jesús. Explíqueme, por favor, cuando violan a Dina, dónde apunta a Jesús. Explíqueme, por favor, dónde cuando sacan a la concubina para ser violada y ya el esposo tiene que despedazarla, dónde apunta. Explíqueme todas las veces donde Dios lo único que hace es amenazar, amenazar, amenazar. Ustedes que no me siguen, los voy a destruir, voy a hacer que se coman a sus hijos, voy a hacer que empiecen. Dígame dónde rayos está Jesús en todo eso. La gente, o sea, el script es muy bonito, usted se aprende, toda la Biblia apunta a Jesús, pero la realidad está un poquito lejos de ser verdad, man. Sorry. 100%. Discúlpenme. Y por eso es donde viene lo importante, ¿no? De darnos cuenta que al final de cuentas Jesús es el Cristo y el Cristo es Dios, la imagen visible de Dios, y eso trasciende la literatura ancestral de los judaítas, y eso nos puede conectar con la tercera afirmación de la declaración de Phoenix, que es celebramos a Dios, quien a través del Espíritu refleja toda su gloria y plenitud en todo lo creado, en lo sagrado, en lo secular, en lo cristiano y en lo no cristiano, en lo humano y en lo que no es humano. Es decir, esta tercera declaración de los cristianos progresistas es que Dios, quien es espíritu, está presente en todo. O sea, su gloria podemos verla no solamente en aquello que nosotros consideramos sagrado, sino que también en lo secular está la gloria de Dios, porque está presente en todo lugar. No solamente en lo humano, porque el cristiano ha tomado esta idea de somos nosotros la única imagen de Dios, pero en realidad todo lo creado tiene la imagen del creador, porque al final de cuentas ahí está presente Dios. Entonces un cristiano progresista entiende que Dios no está limitado a la humanidad, Dios está en todo y en todos, y aprendemos a celebrar eso, lo celebramos, lo admiramos, es algo que nos mueve el día a día, ¿no? Y eso hace que Dios crezca aún más. Claro, y nos creemos la cúspide de la creación, ¿verdad? De la creación de Dios, y tenemos que enseñorearnos de todo lo que Dios ha hecho. Yo creo que entendimos mal la palabra enseñorearse,
reconoce, ¿no? Yo creo que, como dice Jesús, tendríamos que servir también a la creación, y parte de ese pensamiento Me encanta de eso, la ma. salvación, mi salvación individual, yo que me voy a ir al cielo, y lo vemos tristemente, yo lo veo desde el inicio, desde Pablo, él diciendo, la otra semana viene Cristo, desháganse de todo, vendan todo, nada importa, ¿no? Y aún tenemos ese pensamiento, esa mentalidad de que todo esto es pasajero, y no cuidamos de la creación, y se ataca esa parte, ¿no? Del ecologismo, de lo ambiental en el progresismo, cuando es sumamente importante ver esa parte, porque también es creación de Dios, también es esencia en todo lo que vemos. Y de hecho Pablo lo dice, en uno de sus escritos sí lo dice, ¿no? Que se ha revelado a través de todo lo que vemos el creador, pero después decimos, yo me quiero ir al cielo ya y no me importa lo que pase aquí, ¿no? Así es, sí, y por eso los cristianos progresistas buscamos crear una conciencia ambiental, ¿no? Y justamente me ha tocado hablar de repente con amigos pastores que son más tradicionalistas. Es como, ¿para qué nos preocupamos si nuestra morada está en el cielo? Y es como, a ver, o sea, nuestra realidad es aquí y ahora. Si somos honestos, y suena feo, pero es la realidad, del cielo es una fantasía. Si es verdad, qué chido, pero en realidad nadie sabe, nadie ha ido. Lo que sí sabemos que existe es el aquí y el ahora, y no lo estamos cuidando. Entonces creo que es importante cuidar nuestro presente, ¿no? Cuidar nuestro mundo, nuestra tierra. Y algo bueno es que cristianos estamos comenzando a ser también portadores de este mensaje importante de cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, cuidar cada cosa, ¿no? Yo recuerdo que uno de mis momentos más como espirituales fue, yo amaba la casilla. O sea, a mí me encantaba cazar, pero hubo un momento donde dije, esto es lo más anticristiano que puedo estar haciendo. Fue al final de cuentas, o sea, estoy al final de cuentas tomando la vida de alguien por diversión, porque la verdad sí me divertía, o sea, era simplemente diversión. Entonces fue un momento espiritual, o sea, donde dije, ok, ¿sabes qué? Esto no es. Y todavía en ocasiones mi ego dice, estaría padre, pero al final de cuentas mi conciencia me recuerda, cada animal, cada ser vivo también es una creación de Dios. Y es esta parte complicada de aprender a respetar, ¿no? La naturaleza, la diversidad, creo que es parte también del caminar del cristiano. Y dentro del cristianismo progresista se busca esta concientización, ¿no? Donde aprendemos a respetar todo. Ahora, alguien me dijo, ay, sí, respetando muy a los animales y las personas, que pues claro que las personas también, o sea, de hecho, el cristianismo progresista, ahorita lo vamos a ver en las siguientes afirmaciones, se enfoca mucho en la dignificación de cada ser humano. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Digamos, la declaración Phoenix está dividida en 12 puntos, y 4 son específicamente, digamos, amor a Dios. Los 4 que siguen son amor a las personas, a nuestros vecinos. Y la última es amor propio. Entonces, me gusta. Y esta 3 específicamente, me parece un golpe fuertísimo al hecho, digamos, de que está hablando de la creación entera, ¿entiende? Y más allá, digamos, del universo entero, pero respetando ecosistemas, o sea, no importa, al fin y al cabo no es extraterrestres. Sí. Y digamos, a los cristianos nos encanta limitarnos que solo los otros cristianos deberían salir beneficiados de lo que sea, ¿verdad? Que Dios solo bendice a cristianos. Es así como, o sea, Dios bendice hasta los insectos, hasta el zancudo que le va a tomar sangre en la noche, está siendo bendecido por Dios. Pero ¿cuál es el último, ma? Eso sí lo sigo matando todavía. Todavía no llego a esa revelación. Todavía les he hecho right. Luego el que sigue, por ejemplo, tenemos la afirmación 4, que es expresar nuestro amor a través de una adoración sincera, vibrante, ingeniosa y creativa. O sea, al final de cuentas, la adoración no es limitada a los sacramentos y dogmas, que por ejemplo, yo como clero apoyo mucho los sacramentos. Acá el patriarca Andrés no le gustan para nada, pero al final de cuentas, lo que me encanta de esta ¿y quién está en lo correcto? Afirmación, ninguno de los dos. Exacto. Las dos cosas son eso es lo válidas. Lindísimo del progresismo, o sea, who cares? Así es. Entonces, porque al final de cuentas se trata, ¿no? O sea, expresamos nuestra adoración pues de manera ingeniosa y creativa, y eso abre múltiples posibilidades, o sea, y eso ayuda tanto a dejar de sentir que nuestra forma de hacer iglesia es la mejor, y yo creo que eso es muy sanador, ¿no? Y ayuda a empezar a colaborar no solamente de una manera ecuménico es entre cristianos, sino también interreligiosa, ¿no? Porque vemos la creatividad
realidad de la conexión con Dios en cada expresión de fe que existe. Y estas son las 4 afirmaciones que hay sobre la conexión con Dios, que yo las resumiría justamente en ver a Dios, experimentar a Dios y honrar a Dios en todo y en todos, sin limitantes. Y eso a mí me encanta. ¿Incluye el reggaetón? No. Pregunta. Especialmente el reggaetón lento. La segunda parte es el amor al prójimo, ¿verdad? Y entonces la primera dice, tratar a las personas auténticamente como Jesús lo hizo, tratándolos como si fueran la creación y la imagen de Dios, sin importar raza, género, orientación sexual, edad, cómo se ven físicamente, sus habilidades mentales, nacionalidades o clases económicas. Qué difícil que es para el cristianismo de Estados Unidos poder entender esto. Y de Latinoamérica también, ¿eh? O sea, tan no clase. estamos Sí, fuera de eso. lo que pasa es que yo tengo mucho de no estar ahí, entonces la verdad es que el que veo mucho es el de Estados Unidos y está tan mal de este lado, man. Sí. Y algo que me encanta de la afirmación es que no es aceptar, porque muchos cristianos dicen es que sí los aceptamos, pero queremos que cambien. Pero aquí lo que me encanta es que un cristiano progresista no acepta, un cristiano progresista involucra a todos y a todas sin importar raza, género, orientación sexual, habilidad. Exactamente, eres parte de, o sea, un cristiano progresista sí aplica en realidad este eslogan que ahorita es famoso en las iglesias de ven tal como eres y todos son bienvenidos. Porque si somos honestos, la mayoría de iglesias que lo utilizan solamente lo tienen como clickbait. Así es, un clickbait nada más para atraer gente. Pero en realidad llegas y te quieren cambiar al instante. Un cristiano progresista entiende que, no, que realmente cada persona es valiosa y puede ser parte tal como es. Es esa parte, ¿no? El involucrar, no solamente el aceptar, que a veces simplemente queda en tolerar a las personas, ¿no? Porque pero yo lo veo, por ejemplo, aquí en lo más cercano, yo lo veo que sí hay personas que están buscando llegar a ese punto, pero es difícil. Y es difícil por la carga que ya tenemos, la carga cultural de tantos años, de la forma en que siempre se ha visto y se ha entendido. Porque yo le preguntaba a unos amigos, ok, si alguien llega a su iglesia, alguien que tiene otras preferencias sexuales, ¿qué pasa? ¿No? Lo aceptamos. Ok, o sea, ¿lo aceptas? Pues sí, claro que sí, porque hemos llegado a entender que si hay algo que tiene que cambiar en esta persona, no lo voy a hacer yo cambiar. Si hay algo que tiene que cambiar, Dios se lo va a decir y lo va a hacer cambiar. Y si no, pues no, ¿verdad? Es como meme. Qué bueno que cada vez más y más comunidades así. Es como el meme de Naked Pastor, donde creo que es de Naked Pastor, llega una persona homosexual a la iglesia y el pastor se pone a orar y dice, por favor, que desaparezcan los problemas de esta persona, y lo que desaparece es el ministro, ¿verdad? El pastor. El pastor. El siguiente es levantarse y estar como Dios lo hizo con las personas rechazadas y oprimidas, los denigrados y afligidos, buscando paz y justicia, ya sea que con el soporte de las personas o sin el soporte de las personas. Que usted no tenga que estar esperando a que, mi comunidad está ayudando a los homeless para ir a ayudar. No, que salga de usted como persona siempre. Así es, y esta es la parte que creo que es de las más bonitas del cristianismo progresista, porque es donde vemos resultados palpables, ¿no? Donde comenzamos a ver la transformación social en el día a día. Este involucramiento real en la búsqueda del bienestar de cada persona. Y yo creo que esto es de las cosas más santas que podemos experimentar, porque buscar realmente estar al lado del marginado y del oprimido hace falta que el amor fluya, que Dios fluya, que este Espíritu Divino, que este Espíritu Santo sea lo que nos mueve. Así que y ahí es donde yo puedo ver al Espíritu Santo no limitado al cristianismo, porque hay tanta gente que es movida por amor, que ayuda al marginado, que se levanta por los oprimidos, que está al lado de ellos y que no profesa nuestra fe. O sea, un ejemplo popular y que todos conocemos, Mahatma Gandhi. O sea, ese hombre era movido por el Espíritu Santo y al final de cuentas tenía una expresión distinta a la nuestra. Pero ¿qué hacía? Él estaba parado al lado de los marginados, los oprimidos, los afligidos y los denigrados, no solo para darles una torta y sacarse una foto y subirla a Facebook, no, sino para traer justicia. Y esa es la diferencia, ¿no? Porque muchos me han dicho, no, que también los cristianos tradicionales lo hacemos, vamos y hacemos obras así, pero lo hacemos desde un corazón caritativo. Ahora, no lo digo, no tiene un precio. Qué bueno, aunque se hacen eso, pero la búsqueda no es solamente brindar caridad, sino la búsqueda es establecer justicia. Corazón caritativo o a veces proselitista, ¿no? Porque muchas veces, seamos honestos, es el imperio. Lo que motiva Ocupamos es conquistar. atraer a más gente a
a nuestra comunidad, pero para nuestra comunidad. No se vayan a ir a la otra, ¿no? Y es un punto difícil porque es un llamado a la acción y no es cualquiera, no para cualquiera. Y la parte donde dice con o sin el soporte, el apoyo de otros, también es a veces si un cristiano de una iglesia tradicional va a ponerse del lado de aquel que es denigrado, de aquel que es hecho a un lado, si estamos hablando de una persona, por ejemplo, homosexual, entonces con o sin el soporte de otros puede implicar su comunidad de fe en la cual pertenece, ¿no? Y es algo difícil, es algo difícil. Muy difícil, pero que al final de cuentas creo que es parte del reto que algunos asumimos, ¿no? Muy necesario. Pues la número 7 a mí me encanta. Sí, dice, tenemos que mantener la libertad religiosa y la habilidad de que la iglesia hable proféticamente en contra, digamos, de lo que es gobierno, y muchísimas veces cuando, digamos, vemos corrupción entre iglesia y Estado y cosas así, donde la iglesia se ve beneficiada por un montón de cosas. Y aquí, digamos, aquí hay algo que a mí me encanta que David ha dicho muchas veces, y es algo que yo no sabía hasta que David me lo explicó, que es que la profecía, como a nosotros nos la enseñaron, que es hablar del futuro, no es realmente como la Biblia habla de profecía. La profecía que la Biblia habla son críticas sociales, son críticas del momento, denuncias, correcto, denuncias a imperios, denuncias a personas que se estaban aprovechando de otras, busca libertad, busca ayuda social, y para mí eso es una de las cosas más bellas, porque el progresismo cristiano está muy interesado en todos los asuntos sociales, incluyendo tratando de buscar cambios de leyes, educación a las personas. Digamos, uno de los temas más difíciles, por ejemplo, el aborto, usted solamente lo puede entender si se le educa en por qué es necesario que simple y sencillamente no solo se prohíba el aborto a lo tonto, sino que se solucione el problema de raíz. Y es súper triste ver el cristianismo de Estados Unidos como, o sea, aquí en este momento hay una guerra gigantesca con respecto acerca de la educación, de lo que es la historia de lo que los negros sufrieron por los americanos blancos, porque muchísimas de la historia que realmente pasaron los morenos ha sido borrada de los libros de las escuelas. Entonces se está pidiendo que las historias reales aparezcan y se enseñen en las escuelas. Y los primeros en gritar y decir que eso no es de Dios son los cristianos. Y los cristianos tienen los huevos de decir oh my God, esto me enoja, pero déjeme ver cómo lo busco en palabras en español. Los cristianos están diciendo que cuando usted le da mucha importancia a este movimiento antirracista, usted lo que está haciendo es chineando el sentimiento de sufrimiento de ellos, en todos los cristianos no los estamos ayudando. Lo que tenemos que hacer es ignorar el asunto para mejorar de aquí al frente, pero o sea, qué vergüenza, Mike, qué asco que nos están diciendo. Qué asco que nos estén diciendo que los cristianos no tenemos que ser, ¿cuál es la palabra? La estoy buscando y ando perdidísimo. Empáticos con los morenos en todo su movimiento de Black Lives Matter, porque lo que estamos haciendo es chineándolos y eso no le ayuda al cristianismo. O sea, es una estupidez de las más grandes que he escuchado. Y al final el cristianismo progresista recuerda esto, ¿no? Que la profecía tiene que ver con empatía que nos lleva a la denuncia y algo muy importante y que me gusta mucho es que el cristianismo progresista siempre va a luchar a favor de la separación de iglesia y Estado. Si un cristiano progresista no quiere que su pastor sea el próximo presidente porque entiende que son dos cosas separadas y eso es algo que realmente vemos muy importante, ¿no? Los cristianos progresistas vemos muy importante mantener separada la iglesia del Estado. Son importantes las dos cosas, pero no tienen por qué ir de la mano, ¿no? Cada quien en lo que le toca y lo que le corresponde. Aquí en México fue muy sonado el movimiento feminista cuando empezaron con las marchas que empezaron a hacer estas llamadas pintas, donde empezaron a rayar monumentos históricos y fue muy criticado por la mayoría de la prensa. De hecho, yo fui uno de esos que criticó también ese movimiento, ¿no? Esas acciones, hasta que mi amigo Lalo, co-host del podcast donde estamos, me hace ver que realmente eso fue algo que tenía que hacerse, algo necesario, no sé, esa manera o de otra manera, porque
porque es una marcha pacífica, nadie se va a dar cuenta, nadie la va a ver. No mueve Había el que suelo. hacer, ¿no? En este caso, había que hacer que los medios voltearan a ver, que la gente volteara a ver. Y sí, quizás de entrada muchos nos fuimos con la imagen que nos quisieron presentar los medios, ¿verdad? Pero yo creo que muchos hemos entendido que era necesario hacerse conocer porque lo que están buscando son cosas que son importantes y son denuncias que son importantes y que se tienen que atender, los feminicidios, los casos de aborto y las libertades que ellos están buscando. Así es, ¿no? Y creo que al final de cuentas, pues se critica mucho el movimiento progresista, ¿no? Porque los progresistas estamos del lado de las mujeres feministas, porque al final de cuentas, la mujer feminista lo que busca es la dignidad, busca la equidad, busca la dignificación de la mujer. Y yo creo que al final de cuentas, nuestra amiga Lulú Campos dijo algo muy acertado en un podcast que es las de Magdala, junto con nuestra amiga Eli también. Y lo que dijo Lulú es, un cristiano que no es feminista es por una de dos cosas, o no ha entendido el mensaje de Cristo o no sabe qué es ser feminista. Entonces, porque al final de cuentas es esto, ¿no? La búsqueda de dignificación y el conservador, o sea, a mí me ha tocado pastores escucharlo, ¿no? Y pastores relevantes, no, un cristiano no puede ser feminista porque es un movimiento, espera, o sea, el feminismo busca la dignificación de la mujer y es por eso que después se critica mucho a los cristianos progresistas, porque somos los que estamos apoyando estos movimientos, pero justamente los apoyamos porque creemos en la dignificación de cada ser humano, de la misma manera que apoyamos a la comunidad LGBTQ, ¿no? También hay muchos que dicen, es que sus marchas, cómo son estrafalarias y cómo se burlan de Jesús, y luego es que claro, si la iglesia los ha oprimido por siglos, pues obviamente es su forma de gritar, hey, estoy harto de esta opresión. Yo siempre he dicho, es nuestra culpa que ellos reaccionen de esa manera. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? Pues comenzando a amar, aceptar, a tomar también nuestra parte de responsabilidad. O sea, tal como decías hace un momento, ¿por qué las mujeres tuvieron que en sus marchas rayar todo? Porque al final de cuentas no les estábamos prestando la atención que por literalmente siglos nos pidieron con una voz suave. Y ahora sí, ya cuando vemos que gritan, es como de, no, a ver, háblame con respeto, no, espérate. Tú no respetaste porque como sociedad no escuchamos por siglos. Ahora prestemos atención al grito de denuncia. Y es por eso que cristianos progresistas estamos del lado de los oprimidos, del lado de los segregados, porque creemos que todos y todas los seres humanos merecemos el mismo trato, el mismo valor, los mismos derechos, el mismo acceso a todos los beneficios, comenzando con el beneficio de ser aceptados como seres humanos valiosos tal como somos, tal como lo vimos hace un momento, ¿no? Sin importar ninguno de nuestros credos, preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hila muy bien con el octavo punto y último punto que tiene que ver con nuestra relación con los demás y el amor al prójimo, que es vivir con humildad. Y la humildad no tiene que ver con cantidad de dinero que tengo, sino la posición del corazón. La humildad es que veo a todos y a todas por igual. Entonces, reconozco mis propias deficiencias mientras busco honestamente comprender y hacer surgir lo mejor de los demás, incluidos aquellos que nos consideran sus enemigos. Yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Porque a veces cuando salimos del espacio conservador cristiano, terminamos convirtiéndonos en liberales fundamentalistas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y cuidar Nos mucho. convertimos Todos los que han atravesado algo en lo que odiábamos. Sí, yo me di cuenta que por años estaba ahí, ¿no? Era como de, no, yo no quiero hablarles a ellos porque son conservadores y están anticuados. No, tuve que aprender de, no, o sea, piensan distinto, son parte de mi misma familia, son parte de mis amigos, porque incluso esos que le dicen a los de su iglesia no le hablan a David, yo estoy llamado a hablarles, a saludarles y si puedo trabajar con ellos para lograr algo bueno, hacerlo, ¿no? Es parte de la humildad que todo cristiano progresista cree y abraza. Es por eso les digo, cuando yo leí estas listas fue como de, o sea, definitivamente hasta ahorita me he identificado con todas. Y yo creo que es parte de la empatía que debemos de tener, ¿no? Donde entender la situación o la posición de cada persona, ¿no? Ya sea su situación social, su situación de vida, cultural, porque aquel que pensamos es que ¿por qué es tan cerrado en su creencia? Tiene una relación con Dios también, en su propia relación personal con Dios. A lo mejor hay cosas que no compartimos, cosas que creemos que tendría que cambiar, pero esa persona aún así busca relación. Y yo sé que hay muchos que tienen un corazón sincero, pero pues esperamos que no todos tienen que pensar a lo mejor pues como pensamos nosotros, ¿no? Yo algo que siento es que los progresistas son menos quitados a buscar enemigos y algo que yo he notado, digamos, no solo en
digamos, es Estados Unidos como país, desde que ya no tiene un enemigo universal, como antes fueron los nazis, como después fue los chinos, ya después fue Vietnam. Entonces ahora, como no tienen enemigos, el país está dividido y el enemigo es el partido político contrario. Yo siento que la iglesia está pecando de lo mismo. Por mucho tiempo, como que teníamos la facilidad de poner enemigos y el enemigo era el entretenimiento, el televisor, montones de cosas, pero ahorita el cristianismo, la verdad es que no tiene un enemigo fácil de localizar o de entender. Entonces, lo que está buscando es hagamos a nuestro enemigo otras denominaciones, otras creencias. Entonces, es súper fácil ponernos a señalar. O sea, los cristianos, tristemente, somos como los caníbales, como los únicos, la única religión que no tiene ningún problema con matar, descuartizar y comerse a otros cristianos, simple y sencillamente porque ideales tontos cambian de un grupo a otro. Entonces, buscamos más a Satanás que a Dios. Queremos encontrar a Satanás en todos lados. sí, es una vergüenza. Sí. Y este punto último me gusta mucho porque especifica que hay gente que es difícil de uno amar, hay prójimo que es difícil, pero de todas formas yo tengo la responsabilidad de tratar de buscar y entender a esa persona y buscar un bienestar que no solamente me convenga a mí, sino que le convenga a todos, incluyendo a las personas que ellos dicen que yo soy su enemigo. Porque es muy difícil que un post-cristiano realmente encuentre enemigos. O sea, yo confieso que a mí me gusta mucho molestar, digamos, a Jorge Gil en sus posts y decirle cosas, pero, o sea, no es mi enemigo, para nada. Sí confieso que, por ejemplo, Alarcón me cae muy mal, pero no es mi enemigo, ¿entiende? No es su posición teológica, sino, y tal vez esto es importante en este asunto también, este Su último actitud, punto, ¿no? es la actitud, es esta grandeza que muestra, como la patanería, como soy mejor que ustedes. Y por eso me gusta también donde dice aquí, seamos humildes en nuestra búsqueda de Dios, entendiendo que no lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo. Yo creo que el progresismo es muy claro en eso. Poco progresista va a venirle a decir yo tengo la verdad absoluta, y la mayoría del cristianismo fundamental lo único que hace es predicar yo tengo la verdad absoluta. Entonces hay una gran diferencia en esos dos. Y de aquí pasamos a las últimas 4 afirmaciones, que son las del amor propio, y esta es creo que la parte más disruptiva del cristianismo progresista, porque el cristianismo, al menos histórico, se encargó por años de hacer sentir a las personas lo peor, ¿no? Tienes que sentirte mal de quién eres, tienes que estar arrepentido de quién eres, tienes que estar pidiendo perdón todo el tiempo, la llaga podrida, el trapo de inmundicia, todo esto. Y al final de cuentas, el cristianismo progresista entendió que no, o sea, no tenemos por qué. Estas canciones de no valgo nada, no sé por qué me tienes en tu casa. No, o sea, soy valioso, soy importante. ¿Por qué? Porque soy creado a imagen de Dios y tengo amor propio, un amor propio que me va a permitir amar a los demás. Entonces, los cristianos progresistas hemos entendido la importancia y el valor de reconocer a Dios en nosotros, porque a veces lo podemos ver en todos, pero tenemos que también darnos cuenta que está en mí, ¿no? Y si está en mí, tengo un valor importante. Y ahí comienza, ¿no? Convivir con la convicción de que a través de Cristo todas las cosas son renovadas, es decir, todo se renueva. Yo no tengo que estar constantemente culpándome por mi pasado, si creo que en Cristo todo se renueva y que nosotros, al igual que cada persona, somos amados incondicionalmente y de manera constante. Entonces, esto es algo importante dentro de ideologías que abrazamos los cristianos progresistas, ¿no? El amor de Dios es incondicional, constante. Por lo tanto, si Dios me ama, aprendo a amarme. Dios hace todas las cosas nuevas, menos el entendimiento de la Biblia, ¿verdad? Ese no. Ese no cambia, hermano. No, porque Dios no cambia. El problema es que creemos que Dios no cambia, pero lo que no entendemos es que si Dios es infinito, nosotros nunca lo vamos a poder conocer por completo, por lo menos aquí en esta vida. Y no podemos decir, es que Dios no cambia y creer que entonces siempre tiene que ser así, porque nuestro conocimiento de Dios tiene que ir alcanzando cada vez más y cada vez más y cada vez más evolucionando. Y es que lo bonito de esto, digamos, esa parte me encanta, man. Es un poquito también con lo del hermano, digamos, es el prójimo. Es más fácil siempre pensar. O sea, yo siento que es muy difícil pensar bien en uno, pero uno es parte del proceso siempre. Y si es un proceso creado en amor eterno, entonces yo en vez de estar preocupándome, yo debería estar celebrando siempre. Y aplica pues a todos los demás también, ¿entiende? Mi enemigo, la persona que a mí me cae mal, o sea, esa persona, yo debería estar celebrando que esa persona también está pasando en ese proceso de perfeccionamiento y amor eterno. Entonces, claro, yo siento que es bien difícil. La siguiente, yo siento que es súper importante, David. Me encanta, léelo, Andrés.
Me encanta la siguiente. Hijo de pucha, porque la tengo que traducir. Mejor léala usted. Sí, Porque... sí, la leo. Sí. No, es proclamamos el carácter sagrado de la mente y el corazón, reconociendo que la fe y la ciencia, la duda y las creencias son parte del camino a la verdad. Esa parte me encanta, ¿no? Porque permitimos ver que tanto nuestro cerebro como nuestro corazón, es decir, nuestro razonamiento, nuestras emociones, lo espiritual, lo racional, tiene una conexión divina. Entonces no separamos fe y las creencias, tampoco separamos la duda y la fe, sino que entendemos juntas son parte del camino a encontrar la verdad. Y con la verdad se refiere a esta búsqueda del sentido, de la virtud, de Dios, de la divinidad, ¿no? Como aún en medio de la duda, ahí está presente la espiritualidad. Como en medio de las creencias está igual. Y esto me gusta porque no pone uno por encima del otro. Ni la fe está por encima de la razón, ni la duda está por encima de la creencia, sino que a la par las cuatro cosas caminan para acercarnos al aprendizaje constante del por qué estamos acá y cómo conectar con los demás. ¿Y sabe cómo lo veo yo? Digamos, sí son cuatro cosas importantes, pero yo pienso que se puede expandir a muchas cosas que se nos ha enseñado activamente que son opuestos. Entonces, uno está en la búsqueda, digamos, de felicidad en vez de la búsqueda de amor, perdón, del dolor. Pero el dolor es extremadamente importante. Ahora, uno siempre está en la búsqueda de la felicidad, pero también la tristeza, ¿entiendes? Los dos son importantes. Uno podría expandirlo a un montón de opuestos que nos han enseñado que uno es bueno y que otro es malo, y la verdad es que todos son buenos, importantes y necesarios y parte del proceso todo. Así es, ¿no? Al final de cuentas creo que esto encaja muy bien con una de tus frases favoritas, Andrés, y es que todo es gris. Al final de cuentas nos damos cuenta que no se trata del blanco y el negro, sino la combinación del blanco con el negro que nos da el gris. Y eso nos lleva a algo muy importante, ¿no? Porque creo que el cristiano, y vuelvo a este punto, ¿no? De nuestras creencias moldean nuestras acciones. Cuando nos enfatizamos tanto en el más allá y menospreciamos quién somos, lo que Dios ha hecho en nosotros, pues también dejamos de un lado la responsabilidad de nuestro cuerpo. Entonces la parte 11, la casi última declaración, es que una de las declaraciones de los cristianos progresistas es que cuidamos de nuestro cuerpo de manera integral, a través de la oración, la adoración, pero también hábitos saludables, recreación, trabajo, descanso y demás actividades que nutren nuestro ser. Y eso no está en las declaraciones de Phoenix, pero como las declaraciones de Phoenix son para irlas transformando, yo ya le puse mi agregado y ahí agregué ejercicio, ¿no? Cuido mi cuerpo a través también del ejercicio y los hábitos saludables, que creo que son una manera de honrar y de amarnos propio, ¿no? O sea, no es nada más amor propio cuidando mi vida espiritual, sino es amor propio cuidando también mis cuestiones físicas, ¿no? Emocionales. Voy al psicólogo porque sé que no nada más se trata de orar, también se trata de entender mi mente. Voy a correr porque sé que no solamente se trata de mi conexión espiritual, sino también cuidar mi cuerpo, que es lo que tengo el aquí y el ahora. Y si en la eternidad es cierta esto que es una fantasía de un cuerpo nuevo, qué chido. Pero si es o no es, al final de cuentas, que este cuerpo que aquí tenemos, los años que tengamos, esté lo mejor posible. Ya nos jodimos. ¿Sabe qué? No, porque todavía podemos hacer de este un mejor cuerpo. Todavía, mientras hay vida, hay chance. Ándale, el lunes empieza el CrossFit aquí, Andrés. Así, buena suerte. Compas, ¿no? Yo tengo ya 2 semanas de ejercicio de una manera muy intencional. Pero sí, yo creo que sí es bueno eliminar esta dualidad que ha estado presente, donde el cuerpo es malo, pero es que el cuerpo somos nosotros mismos, no somos algo separado de nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo, la química de nuestro cuerpo dicta nuestras emociones, cómo reaccionamos, nuestra personalidad. No es algo separado, no existimos aquí sin este cuerpo, es parte de nosotros. Y sí, nuestra mente, nuestro corazón debe estar bien, pero que son nuestras emociones, todo va a estar bien. Así es. Y el último punto, que es de mis favoritos. Un spoiler, sí, hace un comercial a este podcast, su podcast favorito, Conciencia, porque es vivir la espiritualidad con conciencia. Es decir, escuchen este podcast para que su espiritualidad esté creciendo cada día de una manera más libre pensante. Bueno, ya regresando, es vivir la espiritual con conciencia, es de tal manera que nuestras acciones, vocación y ministerio fortalezcan y extiendan el amor de Dios. O sea, ser conscientes que todo a lo que hacemos en cualquier área de nuestra vida tiene la capacidad de mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. Y qué mejor manera de amarnos
modernos que aprendiendo a hacer con conciencia cada cosa. O sea, no nada más me levanto y voy como zombie a trabajar. Me levanto y voy como zombie a la iglesia porque ya es mi rutina. Me levanto y voy como zombie a jugar soccer porque no, cada cosa que haga la hago con conciencia. Voy al súper con conciencia. En la meditación, que es algo que a mí me encanta, es estar conscientes de manera constante del aquí y el ahora. Disfrutar cada momento. Algo que a mí me gusta mucho de esto es algo que yo he escuchado muchísimas veces de uno de mis pensadores y teólogos favoritos, que se llama Skye Jethani, uno de los hosts de The Holy Post, y es que él explica cómo cada persona nace con una causa, o sea, que el cuerpo de Cristo, si somos todos un cuerpo y diferentes partes, cada persona tiene un llamado, tiene una sensibilidad, tiene una causa, tiene un dolor por diferentes cosas. Entonces, a la iglesia le encanta, digamos, el pastor que su pasión son los homeless, quiere que toda la iglesia solo haga homeless. El pastor que le encantan las misiones, quiere que la iglesia entera sea solo misionera. El pastor que le encanta lo que sea, ¿entiende? Pero no es así. O sea, cada uno de nosotros tenemos algo que nos llena, que Dios nos creó con ese propósito. O sea, fuimos creados para nosotros realizar eso que nos toca el corazón. Mi ejemplo, digamos, yo no sé por qué. El cristianismo, ¿por qué yo, un mae que nunca he sido clero, he dedicado esta última parte de mi vida simple y sencillamente a hablar de estas cosas, de cómo podemos mejorar la iglesia, de cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios, de cómo podemos ser más libres en eso? Yo no tengo ni la menor idea, pero yo hace muchos años dije, esto es algo que me toca el corazón, esto es algo que amo, lo voy a hacer. Yo simple y sencillamente me dejé llevar por eso que yo siento que Dios puso en mí. Entonces, cada persona tiene algo. Podemos ver a Lulu y a Eli, su pasión por el feminismo. O sea, bravísimo que lo sigan haciendo, ocupan ayuda de muchas personas. Podemos ver, digamos, personas que quieren reformar la alabanza. Podemos ver personas que tienen su llamado gigantesco contra el aborto y la reforma de las leyes del aborto. ¿Entiende? Racismo es uno de los problemas gigantescos. A la gente le encanta pensar en racismo solamente con los morenos, pero digamos, yo he hablado con amigos mexicanos que dicen que en México hay un problema grande, gigantesco de racismo con las personas que vienen de zonas más indígenas y no son blancas como mucho otro mexicano, y que hay una desigualdad increíble. Eso pasa en todos nuestros países, ¿entiende? Entonces, el racismo no solamente es a los morenos, el racismo está en todo lado. Entonces, ¿cuál es su llamado? ¿Qué puso Dios en su corazón? ¿Cuál es esa llaga? El nervio que se toca cuando algo sucede. Brother, no pierda su tiempo, empieza a trabajar hacia eso, porque eso es un llamado divino. Uy, me sentí como amén, ya ves, predicando. Ya podemos recoger la ofrenda y también ahí pueden escribir en los comentarios. Pase David, por favor, si al hicieron piano. la oración de fe después de escuchar este. Ya deja aprender el norte. Sí, no, pues la verdad es que está muy interesante lo que estuvimos hablando, ¿no? Y creo que sí ayuda a tener un poco más de luz sobre qué es el cristianismo progresista. Y al menos yo con eso cerraría mi participación recordando que un cristiano progresista no es alguien que busca el libertinaje, sino alguien que busca poner el amor por encima de los dogmas. Un amor que se ve de una manera palpable a través del bienestar social, pero también a través del amor propio. Hay mejor manera de amar a Dios que amándonos a nosotros y amando a los que nos rodean. A Jacob, ¿con qué le gustaría terminar? Bueno, yo voy a terminar con una frase que no es mía, no sé dónde la leí, pero dice, al final del día, prefiero ser excluido por a quienes incluyo que ser incluido por a quienes excluyo. Uy, me encanta. Qué buena frase. Yo quiero terminar con un poquito con respecto a la imagen de Dios que tenemos los progresistas, y es que para nosotros Dios es un misterio que desentrañar, que buscar, y es un trabajo bonito, trae recompensa, trae sorpresas y todo eso, más que una doctrina que simplemente tenemos que creer. Entonces yo siento que hay cierta diferencia por ese lado, digamos, en lo que es el progresismo, pero uy, maes, me encantó este episodio, está increíble. Yo no sé cuánto llevamos grabando, pero creo que lo vamos a tener que partir en 2, pero 2 horas ya vamos, creo. Está genial. Maes, muchísimas gracias, David. Díganos un poquito de todos sus podcasts, por favor. Pues ahorita estoy en Místico y Práctico, que es un podcast sobre concientización de los
los dogmas, doctrinas. Es parte de mi proceso de construcción espiritual, muy enfocado hacia ciencias bíblicas para todos, podría decirlo, que es lo que busco con Místico y Práctico. Después tengo Añejado en Barricas, que la intención de Añejado en Barricas es que sea el podcast menos cristiano posible, así que ahí ni siquiera digo que soy coach espiritual. Y el fin de Añejado en Barricas es literalmente crear ánimo, expectativa, recordarnos que todos tenemos potencial para avanzar en la vida. Tiene mucho que ver con ayuda personal, superación personal y el descubrimiento del potencial de cada persona. Y tenemos Dice Así, donde tengo el honor de ser co-host junto con mi amigo Andrés y otros 4 grandísimos amigos de Latinoamérica, donde desmenuzamos distintos libros de la Biblia. Ya en la primera temporada desmenuzamos Génesis y ahorita estamos desmenuzando Marcos, iniciando. Así que es un podcast que sale cada domingo. Te lo recomendamos un montón. Y pues ahora aquí contento de estar en conciencia y díganos, estar en más episodios. Díganos quién es el primer invitado de Marcos. El invitado de Marcos está hoy aquí con nosotros, Jacob Figueroa. Así que un honor en que estés también aquí en Conciencia el día de hoy. Tienen que escuchar el episodio 2 y el episodio 3 de esta segunda temporada de Dice Así, donde Jacob está con nosotros. Y cuéntanos de ti, Jacob. Cuéntanos de tus Marcos, podcasts, tus redes sociales, cómo te encontramos. Ahí estuvimos en Marcos capítulo 1. Pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad que muy, muy contento. A mí me pueden encontrar en Instagram como jacob.fc y pues tenemos mis 2 amigos, Lalo y Abdul Nahamás, y yo tenemos un podcast que se llama Pues Podcast. Hablamos de temas que nos interesan, de cultura, de sociedad. No somos expertos en nada, pero tenemos una opinión de todo. Y ahí nos pueden escuchar. También nuestro Instagram de Pues Podcast es así, como el nombre lo dice, Pues Podcast. También Facebook. Y ya no sé qué más decir. Realmente me encantó, Miles. Muchísimas gracias. Y los esperamos para la próxima. Así es. Y sigan a Conciencia en todas sus redes sociales. Ahí pueden encontrar súper contenido, Facebook, Instagram y Patreon. Y si eso te gusta también, puedes ir a Patreon y ser parte de las personas que apoyan financieramente este proyecto. Así que sigue a Conciencia, sigue a Andy Despertares, ahí lo encuentras también en redes sociales, y juntos sigamos haciendo crecer esta comunidad de cristianos librepensantes. Así es. Muchísimas gracias y pura vida a todos. Shalom. Namaste. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.